Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, aquí, allá y acullá, here, there and everywhere, como decían los Beatles, donde quiera que estén ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por estar en esta transmisión en vivo del Rey va Desnudo, en este Rey va Desnudo al que no le da la vida y que agradece muchísimo la compañía de ustedes, las 90 personas que ya están en este momento viendo nuestro streaming de los jueves, hoy que es Día Mundial de la Pizza. Esto es muy importante. Es Día Mundial de la Pizza. Yo me acuerdo cuando en Estados Unidos creían que la pizza se había inventado después de la guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue cuando llegó la pizza a Estados Unidos. Es una historia bien bonita. La pizza existe en Italia desde muchísimo tiempo atrás, por lo menos desde el siglo XIX, quizás desde el siglo XVIII, pero nadie se había enterado. El maravilloso mundo gastronómico que vivimos hoy no existía en el pasado. La gente comía la comida de su país y a veces de su región o de su pueblo y nada más. Pero entonces los estadounidenses, los soldados estadounidenses que fueron fuerzas de ocupación en Italia, acuérdense que Italia se rinde antes que Alemania, los soldados de la ocupación regresaron a Estados Unidos con una noticia maravillosa: existía la pizza. Y entonces, pues los soldados empezaron a poner pizzerías en Nueva York y finalmente acabaron popularizando la pizza en Estados Unidos. Se diría a todo el mundo. En años donde no se conocía el sushi, eran años donde no se conocía la mitad de las cosas que ahora nos parecen de lo más necesarias. Yo me acuerdo la primera vez que vine yo a Gijón y no había un restaurante japonés y yo decía, ¿cómo es posible vivir sin sushi? Tiene que haber un restaurante japonés. Ahora hay un montón, ahora hay sushi a mares aquí también. Entonces, siendo Día Mundial de la Pizza, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por participar en este streaming, donde lo que intentamos es pensar distinto de cómo se supone que se debe pensar o de cómo queda bien pensar, ¿no? Porque la gente actúa muchas veces en función de lo que su sociedad o su entorno espera que haga, porque somos animales gregarios y sociales y necesitamos la aceptación, el cariño y el reconocimiento de la gente a nuestro alrededor. Entonces estamos de acuerdo con cosas que cuando las pensamos ya no lo estamos tanto. Y fíjense qué pasa, hoy va a haber oportunidad de hablar de algo así con respecto a uno de los grandes de la música, que es Pink Floyd, obviamente, uno de cuyos integrantes pues anda haciendo el ridículo por todo el mundo. Así que bueno, todo es eso. Entonces, bueno, pedimos como siempre su apoyo. Pasó algo muy curioso y me llamó la atención. En las últimas 2 semanas se cayeron las visitas al canal de una manera terrible. Las recomendaciones se cayeron también, y no soy el único al que le ha pasado, curiosamente. Le pasa a gente con muchas más visualizaciones que yo, por supuesto. Pero cayeron a 1/3 las visualizaciones diarias, 1/3 parte de lo habitual. Me alarmé muchísimo, porque puedes hacer, no hay nada que se pueda hacer. Lo que te dice YouTube es, haz temas que le gusten a más gente. Pues ya, pero entonces empiezo a hacer lo mismo que todo el mundo. Qué aburrición, además ya lo está haciendo todo el mundo. Entonces, y en los últimos 2 días subió un poco el asunto. Estamos a la mitad de nuestras visualizaciones normales, pero es la mitad. ¿Saben lo que significa eso? La mitad de los ingresos al mes para el canal. Entonces necesitamos más que nunca el apoyo de todos ustedes para seguir adelante con el canal, pues, porque las visualizaciones suben y bajan, los ingresos suben y bajan, pero los gastos están allí siempre, todos los meses. Entonces pueden apoyarnos en Patreon con una aportación mensual, pueden apoyarnos en PayPal con una aportación por una sola vez, y pueden ver, en la descripción del vídeo están los enlaces para que nada más hagan clic y nos hagan favor de apoyarnos. Y aquí están mis redes sociales, donde, bueno, en Twitter estoy muy presente. Ayer se cayó Twitter, se cayó TweetDeck,
Sobre todo TweetDeck, que es lo que yo uso. Sin TweetDeck no podría yo usar Twitter, es absurdo, es totalmente absurdo. Y les cuento por qué, porque yo aquí en TweetDeck lo tengo aquí abierto, mira. Tengo la ventana de lo que yo dije, la ventana de la gente que me interesa, la ventana de noticias donde sigo un montón de agencias noticiosas del mundo, una de ciencia y racionalidad donde sigo a científicos, a divulgadores y a publicaciones relacionadas con la ciencia. Luego está la de notificaciones, que es la que me avisa a mí de que me están escribiendo a mí, es decir, la gente que me escribe a mí aparece en esta. Luego está el de mensajes, son los mensajes directos que me mandan, y hace mucho tiempo tengo abierta una ventana solo sobre Ucrania. Entonces, de toda la gente que sigo la tengo separada en estas columnas y voy viendo lo que me interesa en cada momento, y tengo una visión general de 5 o 6 columnas al mismo tiempo que me dice, uy, aquí están pasando cosas, aquí hay cosas que me interesan, cosas que no me interesan. Pongo, por ejemplo, unas cosas del generación universitaria. El niño más inteligente del Reino Unido hizo 3 maestrías, incluida la de Cambridge. Actualmente está estudiando para su doctorado. Y uno aquí haciendo streamings. O de ciencia y racionalidad, había algo que me interesaba. Había una noticia que me interesaba mucho, que es que el primer avión de totalmente autónomo solar es español y acaba de terminar su primer vuelo de prueba exitosamente, lo que es brillante. Por supuesto, si logramos ahorrar en combustible de aviones, las cosas serían muy buenas. Y así, entonces, sin esto yo no funciono. Pero, y gracias a eso además participo en muchas cosas en Twitter, porque estoy viendo varios temas al mismo tiempo. En Instagram hago muy poco. Mi página es lo menos visitado del mundo, y mi correo, ese correo de rvdsqs@gmail.com, hace semanas que no lo veo. Por cierto, hay alguien por allí que me quería invitar a dar una charla en abril, y debería yo abrirlo y verlos. Lo siento enormemente. Bueno, entonces eso es eso. Y ayer ahora nos está yendo mejor con esto, por lo menos. Hicimos nuestro video sobre la familia, sobre la supuesta defensa de la familia que la derecha religiosa y la derecha y las iglesias en sí mismas, sobre todo las iglesias cristianas, están fingiendo que realizan en todos los países donde predomina el cristianismo en alguna de sus formas. Y entonces, pues hice un pequeño análisis y un pequeño reportaje sobre este intento de defender a la familia y si la familia está o no en peligro. Y bueno, tenemos 8.800 visualizaciones, lo cual está muy bien. También ha ayudado a aumentar las de esta semana, así que los invito a que lo vean, y los invito a que, si les gusta, lo recomienden y le den me gusta. Y si quieren estar por aquí, se suscriban, y si quieren informarse de lo que vamos haciendo, se suscriban. 2 noticias más. Seguimos adelante con la idea de convertir esto en un podcast. Estoy en tratos con varias personas. Hay personas que me lo han ofrecido gratis, pero no lo acepto yo, porque yo derivo algunos ingresos de esto y pretendo derivar ingresos del podcast, lo digo abiertamente. Si no, lo voy a hacer de todos modos, pero hombre, me gustaría poder derivar también ingresos del podcast, y entonces me gustaría compartirlos. No, esto de trabajar gratis no se me da a mí bien cuando hago cosas de voluntario, pero no cuando le doy a ganar a otras personas, pero entonces ganamos todos. Es un poco la idea de todo en este mundo comercial en el que vivimos. Y estoy grabando ya el programa, el curso de periodismo. Yo espero que para abril lo podremos lanzar, y probablemente la plataforma sea Thinkific, salvo que tengan una mejor y me lo pueden hacer saber por Twitter, por mensaje directo o por el correo, que eventualmente pues lo voy a ver. Y en eso estamos. Permítanme un segundo, porque aquí hace un frío extraordinario. En Gijón en este momento, para ser precisos, están haciendo 9 grados, aquí adentro hacen unos 2 o 3 más, y entonces tengo encendido el radiador y probablemente lo están oyendo, y eso da muchísima lata. Así que un segundo, por favor. Se me había olvidado apagarlo.
Luego se me olvidó apagarle una grabación y tuve que repetir toda la grabación, lo cual es bastante molesto. Pero bueno, el descanso de que ya no esté el radiador se va a oír mejor y yo voy a pasar más frío durante el resto del día de hoy. Bueno, vamos a empezar a hablar con ustedes, y aquí alguien me pregunta acerca, Leandro Benedetto, ¿qué puedes decirme, Mauricio, acerca de la posición de ciertos ateos de juzgar las creencias desde el plano de la superioridad intelectual, cuando la mayoría de los crédulos tienen una vida social sólida? ¿Qué tiene que ver la vida social con una superioridad intelectual? A ver, es claro, sin que te haga mejor el ser ateo, es claro que tu visión del mundo está desprovista de supersticiones, y eso es bueno. Está desprovista de la superstición fundamental que te dice que fuiste creado, o sea, que eres un objeto, eres una cosa hecha por otro, que tu objetivo en la vida es trascender a esta vida para tener un futuro venturoso, ya sea en el nirvana, ya sea en el paraíso musulmán, donde quiera, lo que te prometan las distintas religiones, que no dependes de eso y que por lo tanto te puedes quitar todos los miedos y todas las preocupaciones que le provocan a los creyentes sus sacerdotes, los autores de sus libros sagrados, sus ministros, su propia sociedad. ¿Crea esto un nivel de superioridad intelectual? No, pero por lo menos de mayor tranquilidad, sí. Y no tiene nada que ver con la vida social. Yo tengo una vida social bastante escasita. Tengo pocos amigos y bien seleccionados. Creo que últimamente no he hecho amigos en mucho tiempo. Pero una cosa es saber que tu posición es mejor desde el punto de vista de la libertad intelectual, de la libertad de acción, de la comprensión del universo, del mirar de frente al universo en vez de bajar los ojos para que te lo expliquen con un libro sagrado escrito hace cientos o miles de años. Y otra es sentirse superior a la gente. No lo somos, nadie lo es. Bueno, moralmente puede ser superior a algunos, sí, por supuesto, pero en el caso de los creyentes, no. En el caso de los creyentes, yo más que nada los veo en muchas ocasiones como víctimas en el terreno de sus creencias, en todo lo demás, no. Y tengo magníficas relaciones con muchos creyentes hasta que nos podemos hablar de religión. Entonces tratamos de no hablar de religión. Pero siento que evidentemente es incorrecto, inaceptable que alguien trate con displicencia a otro por el hecho de ser creyente, pero aunque lo entiendo en cierta medida. Pero ten mucho cuidado, porque yo, por ejemplo, que me meto en muchísimas broncas, la gente cree que yo me peleo con creyentes. No, yo me peleo con la gente que promueve la religión, que es otra cosa. Nadie que sea meramente creyente viene a discutirme en internet, en los comentarios de YouTube, en Twitter, a decirme que soy un imbécil, que soy un desgraciado, que soy un miserable, todo esto que me dicen siempre. Quien lo dice es quien promueve la religión, y ese sí me parece moralmente inferior. Quien está tratando de convencer a otras personas de adherirse a sus supersticiones o de impedir que otras personas que ya comparten su superstición puedan liberarse de ella, son personas que me parecen absolutamente despreciables. Y son generalmente los que vienen por aquí a buscar bulla. Y a ellos los voy a machacar con todo lo que es los hechos, los datos, las contradicciones de las religiones, el conocimiento que tenemos del universo y cómo no se ajusta a las barbaridades que cuentan los libros sagrados, que se escribieron creyendo que hablaba Dios, pero un Dios de una ignorancia profundísima, etcétera, etcétera. Entonces, con ellos siempre voy a tener enfrentamientos, pero no es porque sean creyentes, sino porque son vendedores de humo que buscan reunir víctimas o impedir que sus víctimas huyan de las garras de la superstición. Y la superstición tiene garras, y esas garras son el miedo, son el ansia de trascender, son muchas veces la ambición, ¿no? Si no tienes miedo al infierno, pues tienes ganas de que te premien de todos modos si te portas bien y te dan el paraíso, ¿no? Y entonces ya te puedes volver una persona tan malévola como Teresa de Calcuta,
que calculaba que mientras más gente convirtiera a ella, estaría más cerca de Dios en el cielo. Entonces dejaba que se puso un moridero donde se morían personas en Calcuta, en Kolkata, y cuando se estaban muriendo, pues los bautizaba. Y entonces sentía que había hecho más cristianos y eso le iba a gustar muchísimo a Dios, y Dios la iba a tener par de butacas más cerca de su gloria. Esa es la creencia de esa mujer. Esa mujer, una víctima de las garras de la superstición, y por supuesto victimizó a miles y miles de otras personas en aras de su propia superstición. Eso, ahí sí yo me voy a pelear siempre, pero no es lo mismo. No se trata de atacar a alguien porque cree, se trata de traer a la iglesia a una persona que está sufriendo o llorando o rezando o participando en un ritual e insultarlo, ¿no? Eso definitivamente tampoco me parece lo correcto. Dice Noé Reinaldo, y esto tiene que ver con el vídeo que hacíamos ayer: ¿por qué consideras que, al menos en Estados Unidos, el 65% de las personas que se divorcian se casan de nuevo? Yo creo que es muy sencillo, porque la gente se divorcia no porque tenga problemas con la institución matrimonial, sino con la persona con la que se casó. Y es mi caso. Yo tuve una pareja, nunca me casé, pero tuve una pareja durante 20 años. Tengo 2 hijas maravillosas a las que adoro, etcétera, etcétera, pero bueno, la pareja no funcionó, nos separamos. Y con el tiempo conocí a mi actual pareja, con quien sí me casé, con quien tengo un hijo, que se lleva magníficamente bien con mis hijas y que... O sea, yo no tengo nada en contra de la institución de la pareja. No me casé porque porque no vimos la necesidad de casarnos, y aquí me casé porque vimos la necesidad o la conveniencia de casarnos. Pero no tengo nada en contra de la institución, pero me puedo divorciar por no estar conforme de con quién estoy ejerciendo las labores o las funciones matrimoniales. Yo creo que es eso fundamentalmente lo que pasa. La gente no es buena para estar sola. Yo los años que fui soltero buscaba compañía, pero es lógico. Salvo que sea un ermitaño total. No, entonces pues, si tienes parejas que pueden no funcionar, etcétera, etcétera, pero siempre vas a tratar de estar acompañado. Somos animales sociales, así que me parece lo más del mundo. Daniela muchísimas gracias por el superchat, de verdad. Ya somos 219 personas y no están recomendándoles a sus amigos que vengan. Si no les gusta, por supuesto, ya saben que si no les gusta el streaming, se lo tienen que recomendar a sus enemigos. Daniela decía yo, muchas gracias por el superchat. Dice, no sé si conozca el segmento de Night on Bald Mountain de la película Fantasía 1940 de Disney. Ahora que grupos cristianos de Estados Unidos se preocupan porque Disney sea como antes, allí aparecen brujas sin ropa. Fantasía o Fantasia es una historia, tiene una historia de lo más curiosa en la filmografía de Disney. A ver, Walt Disney era un personaje enormemente reaccionario, enormemente pacato y moralino. Tenía una de sus actrices, recuerdo yo, del club de Mickey Mouse, cuando ella le dijo que iba a actuar y que a lo mejor tenía que salir en traje de baño, lo único que él le pedía era que por favor no mostrara el ombligo. No sé por qué en Estados Unidos el ombligo es así como un fetiche sexual, que a mí no me lo parece ni propio ni ajeno, pero Walt Disney le pidió a Anne, ¿cómo se llamaba? Anne qué, no me acuerdo ahora. Que bueno, que todo porque no enseñar el ombligo. Entonces ella siempre usó partes inferiores del bikini que llegaban arriba del ombligo, lo cual se ve bien ridículo. Entonces tenemos el problema de que Walt Disney era un sujeto así, tremendamente reaccionario, tremendamente conservador, tremendamente moralino, tremendamente religioso, pero no lo eran sus dibujantes y sus artistas. Los artistas tienden a ser más gente progresista, en general y con excepciones, que Vargas Llosa por algo existe. Pero los artistas tienden a ser personas con un pensamiento más progresista, más abierto, más de izquierda, más liberal, bla, bla, bla. Yo recuerdo algunas sesiones del mundo de Walt Disney donde se iban a pintar, por ejemplo, los dibujantes, los animadores de Walt Disney, se iban a un río con un arbolito y a pintar ríos y arbolitos como cualquier pintor de paisajes del mundo, y hacían cosas maravillosas. Entonces alguien propuso utilizar algunos elementos de la música clásica para hacer esta película, Fantasia. Y
donde pudieran dejar volar la imaginación y demostrar que los dibujos animados eran realmente una forma artística y no solamente un entretenimiento normal, común y corriente. Para esto Disney ya había acumulado Óscares hasta decir basta. De hecho, por ejemplo, hay Óscares especiales como el de Blancanieves, que le dieron un Óscar normal y luego le dieron 7 Óscares chiquititos, que eran los 7 enanitos, ¿no? Las 7 personas de baja estatura por motivos de una acondroplasia lamentable, que no quiere decir que sean inferiores, como dirían actualmente los idiotas. Los enanos que yo conozco dicen que son enanos y se quitan de problemas y se dedican a vivir lo mejor posible sus vidas y a ser amigos de sus amigos. Pero, bueno. Entonces, Fantasia fue el despelote y el desmelene de los dibujantes y los animadores de Disney. Fuera de El aprendiz de brujo en concreto, que donde aparece Mickey Mouse, usaron Night on Bald Mountain, no me acuerdo de dónde es, pero usaron todo tipo de piezas de la música clásica. Night on Bald Mountain no es de cuadros de una exposición de Mussorgsky, creo que sí. El caso es que fue un fracaso, o sea, hicieron lo que quisieron, incluido eso, para que aparezcan brujas sin ropa en ese aquelarre. Fue un fracaso económico y eso le dolió a Walt Disney más que ninguna otra cosa. La crítica de la ultraderecha estadounidense pues obviamente le pegó bastante duro a la película y de hecho durante unos años estuvo enlatada, no se exhibía. Y eran las épocas en que no había copias, ¿no? Actualmente decides que no exhibes una película y salen copias hasta debajo de las piedras. Pero durante un tiempo estuvo enlatada Fantasía y luego fue reconstruida y reparada, restaurada, que es lo correcto, para poderla mostrar. A mí me parece maravillosa, Y por supuesto los hipopótamos del lago de los cisnes son maravillosos, pero sí, Night in Bald Mountain, si mal no recuerdo, debería yo consultarlo, es de los cuadros de una exposición o cuadros en una exposición, que es el nombre correcto, de la suite de Modesto Mussorgsky, que hizo en celebración o inspirado por la exposición de unos amigos de él, de un amigo de él, que por cierto todos los cuadros se han perdido, entonces no sabemos cómo eran los cuadros que pintó en su suite para piano Modesto Mussorgsky, pero es maravillosa, me parece una de las cosas más extraordinarias. No me gusta la orquestación, me gusta más la orquestación que le hizo Emerson Lake and Palmer, pero evidentemente se presta esa música para algo aterrador y brutal y aquelárrico, y le salió muy bien, que yo recuerde le salió muy bien. Me preguntan sobre Milei. Se llama Enrique Viñas, yo no me hago responsable. Mi opinión de ese aborto de Ayn Rand, el diputado argentino Javier Milei. Mira, vamos a empezar por ahí el día de hoy. Porque Javier Milei dice que es libertario y con el pretexto de la libertad se cuentan muchísimas milongas en este mundo y las cuenta la ultraderecha, que es la más interesada en coartar la libertad ajena sobre pretexto de la libertad. Que ya sé que esto suena extraño, pero así es. En general, los que se llaman a sí mismos libertarios en la actualidad son gente que utiliza el argumento de la libertad para cortar la libertad, fíjate, exactamente igual que lo hace, y lo decíamos en el vídeo de la semana pasada, que lo hace la Iglesia con respecto a la libertad religiosa. Cuando mi libertad religiosa implica que no pueda yo criticar tu libertad religiosa o tus rituales religiosos, y tu libertad religiosa incluye imponerme a mí tus rituales religiosos y obligarme a casarme por la Iglesia, por ejemplo, pues el concepto de libertad que tenemos tú y yo ya no es el mismo. Y es el caso de los libertarianos. Y viene al caso porque hoy descubrí, y lo mencionaba yo en Twitter, esto. Me quedé
Alguien comentó algo de Milei, quería yo ver a ver qué tuit había soltado este señor, que pertenece al maravilloso grupo de personas que utilizan un peinado absolutamente esperpéntico para distraer a la gente de las estupideces que salen por su boca, incluye a Boris Johnson y a Donald Trump, por supuesto. Entonces Javier Milei me bloqueó. Y yo, una vez alguien lo había mencionado en una discusión, y el señor y yo tuvimos una discusión en la cual se estaba de mencionado Javier Milei nada más, pero yo nunca he cruzado un tuit con él. Por lo visto no hizo falta. Y me decían algunos, ¿no? Dice uno, Enrique Rebollar, me dice, bloqueo preventivo para que le dé usted hasta con el arenero del gato, mejor ni se presenta en la arena. ¿Se atrevería a discutir conmigo Milei? No lo sé. Carlos Pacheco me dice, pobre Milei, sin hablarle lo asustaste. Bueno, pues sí, lo siento. Pero yo no tengo interés en debatir con este tipo de gente. Quizás con gente verdaderamente relevante como es Milei, sí, porque lo puedo poner en ridículo y a impedir que la gente vote por él y se convierta en presidente de Argentina, que es lo que él quiere ser, para horror de todo el mundo. Pero vamos a ver cómo manejan la idea de libertad. Para ellos libertad es todo aquello que te libera del Estado. El Estado es el mal. Si esto te suena como cuando los comunistas dicen la empresa privada es el mal, es exactamente lo mismo, es el otro extremo y es igualmente idiota. La empresa puede ser el mal y cuando es el mal deberíamos tener un Estado que la controle y el Estado puede ser el mal y por lo tanto tenemos que tener una democracia que controle al Estado en un ambiente de verdadera libertad. De verdadera libertad. Pero no, para ellos libertad es que el Estado no te moleste mientras tú, por ejemplo, coartas la libertad de los demás o matas gente, es ese tipo de cosas que les gustan mucho. Voy a poner este ejemplo porque me lo habían pasado y el otro día lo compartí. Escuchen toda la explicación, porque toda la explicación es muy relevante para lo que llega a explicar al final este señor de extraño cabello. De la política, vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón de... Tiene, déjame contar esto, que tiene una prevalencia altísima, es la muerte hasta el año de vida de Una cosa, he visto 3 o 4 entrevistas con este personaje, es muy difícil tolerarlo, además es muy difícil aguantarlo, entonces no soy bueno viéndolo, pero nunca deja que le pregunten. Él responde a media pregunta. Porque de alguna manera intuye, me imagino, que si la pregunta completa lo va a demoler. Y en las entrevistas que le he visto nunca deja que le acaben de hacer la pregunta. Entonces, bueno, seguimos con esto. Escuchen esto porque lo de las cardiopatías congénitas es grave. La vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza, si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. A ver. Intervención del Estado por impedir muertes, por impedir situaciones terribles para los padres, por informarles a los padres de la situación del bebé que están esperando, por evitarle horrores al bebé, por prevenir y poder actuar en el momento del nacimiento a tiempo para corregir las cardiopatías. Eso es quitar libertad. O lo que realmente importa es lo segundo que dice, es un gasto. Es decir, claro, hay que pagar los estudios, hay que pagar las máquinas, hay que pagar a los médicos y a los técnicos que hacen los estudios para poder determinar si un bebé tiene una cardiopatía congénita. Y eso cuesta demasiado dinero, entonces que el bebé tenga la cardiopatía y no moleste. Pero es por la libertad. Escuchen. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia en fallecimiento de bebés hasta un año... Nosotros votamos en función del ideario liberal. Temas de la... El ideario liberal. Mira, yo conozco el liberalismo, de hecho yo he hecho un video amplísimo
sobre los liberalismos, porque así como no existe un socialismo, sino varios, hay muchos liberalismos. El fascismo es más acotadito, también porque es ideológicamente más limitado. Pero dentro del liberalismo, solo los extremos del anarcocapitalismo, del neoliberalismo, según lo define Milton Friedman, en su artículo de 1951, El liberalismo y sus perspectivas. Luego me dicen que nadie se hace llamarle neoliberal, que el neoliberalismo es un invento de la izquierda. No, el neoliberalismo lo inventó en 1951 Milton Friedman, cuando propuso volver a la política de laissez-faire, pero con algunos pequeños cambios. La política de laissez-faire del siglo XIX, sobre todo en el Reino Unido. En los extremos del liberalismo está el desprecio a la vida humana por completo. Por completo. El desprecio a la decencia, el desprecio a la verdad, el desprecio a los hechos, el desprecio a los datos y la obsesión de la libertad, cueste las vidas que cueste. Hablando de Milton Friedman, y para ubicar el embuste de la libertad, existe el vídeo además por ahí en YouTube, lo pueden ustedes buscar. Milton Friedman proponía, por ejemplo, que la Administración Federal, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, que es el equivalente a la Agencia Europea del Medicamento, y que cada estado, cada país tiene su organización que valida que existan los estudios necesarios para que un medicamento se pueda poner en el mercado y lo puedan recetar los médicos sin matar gente en grandes cantidades o sin provocar tragedias como la de la talidomida. Cuando no había suficientes regulaciones y no había suficientes exigencias, en Europa se produjo el desastre de la talidomida, en Estados Unidos no, gracias a una maravillosa farmacóloga que les dijo: yo no te puedo dar la autorización si no tienes los estudios de si la sustancia puede traspasar la barrera placentaria o no. Esa mujer es una de mis ídolos en el mundo. Y lo que proponía Milton Friedman concretamente es que se cerrara la Administración de Alimentos y Medicamentos, porque era una institución estatal que interfería con la libertad comercial de que tú vendas los alimentos y los medicamentos que quieras. En nombre de la libertad, ya sería el mercado el que decidiría cuáles medicamentos y cuáles alimentos deben seguirse produciendo y cuáles fracasarían en el mercado y te obligarían a cerrar la fábrica. La locura de esto es patente. Cualquiera podría vender cualquier cosa, como se hacía antes de que existiera la ciencia, antes de que supiéramos cómo averiguar si un medicamento funcionaba o no. Y cualquiera podría poner cualquier producto en el mercado, dárselo a consumir a los ciudadanos, y si se mueren muchos, pues ya entonces los sobrevivientes lo dejarán de comprar. Las fuerzas del mercado, la mano invisible del mercado en acción, según Milton Friedman y según, por lo visto, este señor. Los alimentos, bueno, si alguien vende alimentos venenosos, no sé, por ejemplo, tortillas de patata, tortillas a la española, o sea, lo que es la tortilla española, que no tiene que ver con la tortilla mexicana. La tortilla española de patata con cebolla, tiene que ir con cebolla. No quiero discusiones, va con cebolla. Y si la vende con huevo que tiene salmonela y le contagian salmonelosis a otras personas, el Estado no tiene por qué cerrarlo, ni por qué controlarlo, ni por qué decirle: cuidado, oye, tú no puedes vender el huevo en estas condiciones porque tiene que tener una temperatura tal para matar a la salmonela. No. Es el mercado el que, cuando ya una serie de personas hayan padecido salmonelosis y hayan tenido que pagarle al médico para que les cure la salmonelosis, porque la medicina sería privada, y usarían medicamentos, pues más o menos así, de los que pueda haber, a ver si alguno les funciona, porque el mercado es libre.
Entonces, pues el mercado decidiría a la gente que ya no va a ese restaurante y ese restaurante cerraría. Pero el hecho de que el Estado llegue y diga, antes de que sigas matando gente o infectando gente, enfermando ciudadanos, vamos a cerrar tu restaurante, vamos a ver qué pasa y vamos a imponer nuevas normas para que si quieres abrir tu restaurante, lo hagas sin dañar a nadie. No, eso va en contra de la libertad. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Es simple y sencillamente el darle a un grupo de personas que tienen la posibilidad de hacerlo en lo económico, lo político, lo religioso y lo social, el derecho de jugar con sus conciudadanos sin que esos conciudadanos se puedan organizar democráticamente en un Estado que expida leyes que impidan que abusen de ellos. Cuando la libertad es solo para unos pocos, no es libertad. Cuando algunos pocos reclaman una libertad que redunda en perjuicio para otros muchos, no es libertad. Y si el ideario liberal del señor Milei es ese, es muy costoso detectar las cardiopatías congénitas en bebés argentinos, entonces, si el Estado pues intervendría, eso tampoco es libertad. Nos están viendo la cara. Y le están viendo la cara a muchas personas que al final votan por ellos. Así que vamos a tenerlo en cuenta, por favor. Y seguimos con el chat. ¿Qué opinión tiene Eduardo Galeano? Bajito, me aburrió mucho. Yo leí Las Venas Abiertas de América Latina y decía yo, pues, es un panfletazo, ¿no? ¿Sabes qué es lo curioso? Que con los años Eduardo Galeano dijo que era un panfletazo. Lo que pasa es que sus adoradores se niegan a reconocer que Eduardo Galeano dijo que lo que habían perpetrado era un panfletazo. ¿Qué opina de que Roger Waters quiere regrabar The Dark Side of the Moon? Y me pregunta también Luis Daniel Santos Rivera, ¿qué opinión le merecen los comentarios que ha hecho Roger Waters a favor de Rusia ayer? Ay, a ver, vamos a ver. Vale, lo vemos en la tele rusa, porque tengo la intervención, o parte de la intervención de Roger Waters ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la tengo incluida en la tele rusa. Vamos a verla ahora, fíjense. Vamos a verla ahora y luego volvemos con otra cosa. Pero sí es interesante ir a ese pequeño vídeo y poder hablar un poco de lo que es el tonto útil, porque es un tonto útil. Vamos a oír a Roger Waters, voy a tratar de traducirlo. President Biden, President Putin, President Zelensky. Presidente Biden, presidente Putin, presidente Zelensky. Lo voy a ir cortando. USA, NATO, Russia, the EU, all of you. Me parece que no mencioné a todos. The EU. Estados Unidos. USA, Estados NATO, Unidos, Russia, la Unión Europea. the EU, all of you. Please, Russia, the EU. Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea. No mencionó Ucrania. Qué raro, ¿no? Me hizo raro. All of you. Todos Please ustedes change course. cambien el curso. Agree to a ceasefire. Pónganse de in acuerdo Ukraine en un alto al fuego inmediato today. hoy mismo. That, of course, will only be the starting point. Eso, por supuesto, solo será el punto de partida, Everything extrapolates from pero todo se extrapola, no sabe lo que es extrapolar, pobre, that starting point. de ese punto de inicio. Imagine the collective global Imagínense el júbilo colectivo y global, relief, the el alivio, outpouring of joy, el surgimiento de júbilo, the international joining of voices la unión internacional de fuerzas in harmony, singing an anthem to peace. en armonía cantándole un himno a la paz. John Lennon pumping the air with his fist from the grave.
Starting point. Aquí perdón, perdí el control, moví la reproducción, pero está diciendo que John Lennon golpeando el viento con el puño desde la tumba. Pero ¿qué metes a John Lennon? Tipo loco. But everything extrapolates from that starting point. Voices in harmony singing an anthem to peace. John Lennon pumping the air with his fist from the grave. John Lennon golpeando, era lo último, John Lennon golpeando el aire con el puño. Es ridículo, es absurdo, pero miren, mi problema es el siguiente. Quienes tienen esta posición es: hagamos un alto al fuego inmediato, un alto al fuego que no quieren Rusia ni Ucrania. Rusia, porque Putin se juega su futuro en este asunto, y Ucrania no la quiere porque quiere tener su territorio completo. Son muy necios en ese sentido. Los ucranianos no quieren regalarle el 20% de su territorio a Rusia. ¿Usted se le regalaría el 20% de su territorio? No sé, de su país. Llega a Rusia, lo invade, usted le dice: no, sí, llévate el 20% de mi país, cualquiera que sea su país. Quienes mantienen esta posición lo hacen desde puntos de vista muy distintos. Es lo curioso. Chomsky, por ejemplo, es malévolo. Chomsky, lo único que le ha interesado en la vida es destruir a los Estados Unidos. Los odia, es asunto suyo. De todos modos sigue viviendo en Nueva York y siendo millonario en Nueva York, que es una de las formas más cómodas de ser en el mundo. De las muchas cosas que puede ser en el mundo, ser millonario en Nueva York es de las que molan. Bueno, Chomsky tiene la obsesión por destruir a Estados Unidos y todo lo demás le parece secundario. Ningún mal jamás acontecido en la historia de la humanidad es tan importante como el mal que ha hecho Estados Unidos, o ese mal siempre tiene motivos en Estados Unidos. Si un señor le pega a su hijo es por culpa de Estados Unidos. Es la visión que ha mantenido Noam Chomsky toda su vida y le ha resultado enormemente redituable. Andrés Manuel López Obrador, por otro lado, lo que quiere es protagonismo y quiere quedar bien con Rusia. ¿Por qué quiere quedar bien con Rusia? Porque es anti-yanqui. Y como es anti-yanqui, salvo que fue muy amigo de Trump y está muy lastimado de que Trump haya perdido, por eso no felicitó nunca a Joe Biden cuando ganó las elecciones, esto es muy llamativo, pues él está militando a favor de Rusia en esta batalla. Pero Roger Waters es el más patético de todos, porque es idiota. Que es bobo, porque es lo que se llamó, dicen que lo inventó Lenin, pero no es cierto el nombre, el tonto útil, aquel que se cree la propaganda y le resulta conveniente a quien emite la propaganda para sus fines, pero en el fondo lo desprecia y se burla de él por su ingenuidad y su falta de capacidad de comprensión de una política mucho más compleja, mucho más amplia y mucho más que va mucho más allá y es muy distinta a lo que cuenta la propaganda, y lo hemos visto aquí en la tele rusa, ¿no? Yo tengo gente que se enoja conmigo: es que lo que tú dices es terrible. Es que lo dice la tele rusa, yo solamente, hoy sí comento, pero fundamentalmente te estoy presentando lo que dice la tele rusa. Si no te gusta, discútelo con Vladimir Solovyov, con Margarita Simoniano, con cualquiera de los propagandistas. Pero Roger Waters es el tonto útil. Es al que se usa como carne de cañón cuando se trata de manipular una situación así. Yo lo recuerdo, la primera vez que yo viví el tema de la manipulación fue en mi muy tierna juventud. Si ustedes van a mi viejo blog, No Que Importe, tengo una historia sobre una huelga que hubo en México. Bueno, yo estaba en la Escuela de Antropología y allí mandaban los trotskistas, los de la Cuarta Internacional, y yo era su compañero de viaje porque todo había que hacerlo con los trotskistas o no hacías nada. Entonces, apoyabas una huelga, la apoyabas con los trotskistas, y si hacías una asamblea para pedir una cosa en la escuela, pues la llevaban los trotskistas, eran los que se ponían en el templete a
o en el escenario echar el rollo. Y yo me acuerdo de un caso que me impresionó. Yo cantaba y tenía mi guitarrita y mi cuatro venezolano y mi charanguito boliviano y mi jarana jarocha, y yo cantaba. Entonces armaron un festival, de estos festivales muy de la época, folclore y canto nuevo y revolucionarísimo, y me invitaron a cantar. Pues fui a cantar y canté mis piezas, me bajé, me aplaudieron, lo justo, tampoco soy tan bueno. Y entonces, cuando se acerca el final del acto, viene una de las líderes de los troscos de la Escuela de Antropología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, que en aquel entonces estaba en el segundo piso del Museo Nacional de Antropología e Historia. O sea, era una escuela que vivía en un lujo absolutamente oriental. Y vino esta mujer y me dijo: oye, Mauricio, ¿podrías subir nuevamente al escenario al final de esto y leer el manifiesto que hemos preparado? Yo dije: no, yo no pertenezco a su equipo, no pertenezco a su partido, no pertenezco a su organización política y no tengo por qué comprometerme a leer un manifiesto en el que ni siquiera he leído, ni he participado en su redacción, ni mucho menos. Entonces me dijo esta mujer: es que mira, a mí ya me tienen fichada. Además, mi hermano estuvo en el 68, estuvo movilizado en el 68, y entonces pues me identifican muy fácil y me puedo meter en un problema. Entonces sube tú. Bueno, ya me queda claro. Lo que me estás diciendo es que suba y me ponga en riesgo yo, porque tu pellejo es más valioso que el mío. Pues no. Acabé muy mal con los troscos, como lo cuento en el blog de la huelga, acabé muy mal con los troscos. Roger Waters es un tonto útil. Roger Waters siempre se ha pasado de idealista al momento de la ignorancia. Yo me acuerdo la primera vez que escuché la canción We Don't Need No Education. Decía yo, sí, es que decía la canción: no necesitamos educación, no necesitamos control mental, no necesitamos sarcasmo desagradable en el salón de clase. Profesor, deja en paz a tus niños, a los niños, a tus alumnos. Y esto además en la película de The Wall se representa magníficamente con unos niños que pasan por una picadora de carne. Pero yo tenía profesores de izquierda, yo tenía profesores muy buenos, yo tenía profesores que eran del exilio español, Tomás Bilbao y Horacio García y Carmen Aguayo de Cirici y Ventalló, gente que se la había jugado en España por la democracia y la libertad y la izquierda y tal, y me enseñaron un montón, y yo les agradezco hasta el día de hoy que me hicieron como soy. Entonces, claro, nosotros como grupo de amigos íbamos a ver The Wall y oíamos el disco y decíamos: a ver, no, pues qué educación sí necesitamos. Lo que no necesitamos es control mental, pero bueno, hay escuelas que no te hacen control mental, hay sistemas que no hacen control mental. Cuidado aquí con la brocha gorda, porque nuestros profesores nos habían enseñado ya a que no debíamos utilizar la brocha gorda para analizar la realidad. Los mismos profesores contra los que iba la película. No necesitamos sarcasmo desagradable en el salón de clase, eso sí, totalmente, pero profesor, deja en paz a tus niños, no. Deja en paz a los niños, no. Profesor, sé mejor profesor, sé buen profesor. Enseña, educa, impulsa, lleva. Esta era la conclusión a la que llegábamos y teníamos 17 años, 16. Si no éramos del todo tontos, que a esa edad uno lo es, si no éramos del todo tontos, era por nuestros profesores. Entonces ya de aquel momento me quedaba yo con una de Roger Waters: se ha pasado de la raya en esta canción. Y se sigue pasando de la raya. Creo que tiene toda la honestidad del mundo. Como los chicos de los que hemos hablado de Futuro Vegetal o de Mañana de Brócoli, no me acuerdo cómo se llaman. Tiene todas las buenas intenciones del mundo, tiene un corazón enorme, cree que está haciendo el bien y lo están usando como a una escoba. Lo están usando y le están diciendo que tiene razón para seguirlo usando. Es decir, él está constantemente en Russia Today, que es la cadena de propaganda rusa que dirige Margarita Simonian, a quien vamos a ver hoy en tu tele rusa.
ha estado constantemente en Russia Today, ha sido invitado, ha sido festejado y lo quieren mucho y le dicen que tiene mucha razón y que es súper inteligente. Y el tío se lo traga sin pelar, sin dudar de sí mismo ni un instante. Me da mucha tristeza Roger Waters. Pero ya sus compañeros se han dicho que, bueno, pues con ese tipo no se puede ir a ningún lado. Y hace muchos años de esto y hay una buena razón para ello. Dice Furricio, OK Computer, Dios mío, que no, ¿por qué no ponen Pepe? Te llamas Pepe Pérez, hombre, Pepe García, pues póntelo. Espero no ganarme el odio del auditorio, pero ¿no siente que Yoko Ono está un poco sobreodiada? Como artista es un 0, no, es menos que 0, es bastante menos que 0. Pero a veces se exagera sobre su legado negativo, sí, yo creo que se exagera su legado negativo. Era John Lennon, y cuando vimos Get Back en las condiciones en las que ya debidamente editada el pietaje por parte de ahora acabo de olvidar el nombre del director del Señor de los Anillos, Peter Jackson, yo olvido los nombres, ya lo saben todos, ¿no? Lo vimos en Get Back, era John Lennon el que quería que ella estuviera allí. Era John Lennon el que la impulsaba. Los demás dejaron que pues está bien si quiere estar y si hace feliz a John, pues déjalo. Y hay declaraciones constantes tanto de George como de Paul diciendo, pues mira, si quería tenerla allí, pues déjala, sí es muy molesto, pero es lo que John quiere. Lo que pasa es que también le hizo creer que era lo que no era esta mujer. Hay una escena que está en YouTube, la pueden ustedes buscar, cuando en un programa de televisión, John Lennon y Chuck Berry, que era una de las adoraciones de John Lennon, uno de los hombres que impulsó a los Beatles, que inspiró a los Beatles para que fueran quienes eran, Chuck Berry. Está Chuck Berry con John Lennon y van a cantar Johnny B. Good, que es el himno nacional del rock, como dice George Thorogood. Y entonces están cantando Johnny B. Good, John Lennon y Chuck Berry, y de pronto empieza a aullar como una enloquecida Yoko Ono atrás, y la cara de Chuck Berry, de Dios mío, ¿qué es esto? Es espectacular porque el hombre no sabe dónde meterse, lleva, para en aquel entonces llevaba ya 30 años en los escenarios, un hombre que controlaba todo el mundo de la música y todo el mundo del rock, y además sabía que todos lo adoraban, los Rolling Stones, los Beatles, todos los grupos que salieron después, que salieron en los años 60, sabían que tenía una deuda enorme con Chuck Berry, ¿no? Entonces, si Yoko Ono que llegó a creer que cantaba, bueno, eso probablemente fue un error de John Lennon, pero también, niña, date cuenta, un poco de autocrítica. Pero sí, yo creo que dicho todo eso, creo que sí se exageró el odio a Yoko Ono porque necesitaban un culpable de que se destruyeran los Beatles. 1970, tú no sabes lo que fue el momento del anuncio de la separación de los Beatles, principios de 1970, gente llorando en la calle, buscaban culpables, era el fin de un mito y del gran mito que disparó toda la realidad posterior del rock, ¿no? Y entonces pues la culpable a modo era la japonesa esa que aullaba horrorosamente y que hacía arte conceptual que no entiende absolutamente a nadie porque es de un postureo infinito donde no hay nada de arte allí. Entonces sí se le culpó de absolutamente de todo a Yoko Ono y sí ha sido una exageración, evidentemente, pero que se siga haciendo ya me llama la atención, ¿no? Porque pues, lo entiendo en 1970, pero han pasado 53 años, hermanitos. Ya es momento, sí, es una señora insoportable, es una pésima artista, es una señora que aullaba horriblemente, pero fue en gran medida una creación también de John Lennon. Así que, pero no era muy difícil en 1970, se entiende, decir que el culpable de la destrucción de los Beatles había sido precisamente John Lennon, ¿no? ¿Qué fue? Hace un tiempo te consultaron sobre Gabriel Boric, socialista y presidente de Chile, Boric. En realidad debería decirse Boric, pero entiendo que le digan Boric. Dijiste que había que dejarlo y ver cómo funcionaría. ¿Qué opinas ahora? No lleva tanto tiempo, ¿no? Creo que no ha hecho un mal papel. Hay algunas declaraciones un poco bobas, pero fuera de las declaraciones,
como ha estado enfrentando ciertas cosas, como está enfrentando en este momento la tragedia de los incendios forestales en Chile, creo que es correcta hasta este momento. Tampoco tengo un análisis muy profundo, porque pocos meses son pocos meses, ¿no? Ya cuando llevas 4 años como López Obrador ya se puede hacer un cálculo. ¿Crees que las feministas se excluyen cuando no permiten que los hombres participen en sus marchas? Sí, pero no son todas, ¿eh? O sea, yo toda mi vida participé en las marchas del 8 de marzo y participé en las marchas de las feministas, y las que excluyen son un grupo bastante pequeño y no son las que han hecho las leyes feministas actuales, ¿eh? Cuando hablas del feminismo, y yo por eso el vídeo que hice sobre feminismo dice también feminismo, y pongo una S al final porque hay muchas expresiones del feminismo. Precisamente en este momento se está aprobando una ley contra la cual están muchísimas feministas, socialistas, históricas, y no puedes usar la brocha gorda para las feministas, no. Hay algunas feministas que son misándricas, absolutamente, sí las hay, que detestan a los hombres, y sí, pero no es la norma general. Entonces ahí hay que ser muy cuidado. Mauricio, ¿por qué se considera que la lógica es parte de la filosofía? Porque la lógica aristotélica la desarrolló Aristóteles, que era filósofo. Pero hace muchos años, lo he explicado en muchísimas ocasiones, hace mucho tiempo que la lógica se divorció de la filosofía y está en los terrenos de la matemática. Y por eso unos grandes lógicos como Bertrand Russell estudió matemáticas, aunque se le considere filósofo porque después se dedicó a la filosofía, pero él mismo decía que la filosofía no servía para nada. Pero él es matemático y sus análisis de lógica parten de las matemáticas. Y en general la lógica, a los niveles a los que se utiliza en la actualidad, pues no es el tipo de cosa que se estudia en las facultades de lógica. ¿Qué opino de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel? Nada. ¿Es filosofía? Pues está bien, pero ni voy a perder mi tiempo con él. Escuché a Manuel Monereo comentar que si se hubiera cumplido el acuerdo de Minsk, Ucrania sería un país no alineado, habría un estatuto para el Donbass y se habría evitado la guerra. ¿Qué opina? O sea, que tenía que haber entregado sus territorios a Ucrania. Otra vez, Manolito Monereo, de Podemos, olvidándose que si se hubiera cumplido la independencia de Ucrania en 1991 no habría pasado nada de esto. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de que las fronteras de Ucrania las establece Nikita Khrushchev cuando le entrega Crimea a la República Soviética Socialista de Ucrania? ¿Por qué Manolo Monereo y todos los de su alrededor prorrusos se quieren centrar en los acuerdos de Minsk y no en lo que ocurrió antes? Y cómo los acuerdos de Minsk se tienen que firmar para impedir para parar una guerra que ya había emprendido Rusia, que ya había tomado Crimea, que ya estaba financiando a los rebeldes en el Donbass y que ya tenía sus tropas, incluso tropas de Wagner, como hemos demostrado aquí con Michalkov se llama, el nazi aquel del grupo Wagner que estuvo en el Donbass en 2014 y luego estaba en Siria y ahora está de regreso en Ucrania. ¿Por qué olvida todo eso Manolo Monereo? Porque no le conviene. La guerra no se habría evitado en modo alguno. Lee el artículo de Putin sobre la unión indisoluble de Ucrania y Rusia de julio de 2021, de 2021, que está publicado en la página del Kremlin, en la página de la presidencia de Rusia, y allí te explicas por qué era inevitable que finalmente Putin invadiera Ucrania, porque quiere anexársela. Cómo quiere anexarse todos los países que fueron parte de la Unión Soviética y a los satélites. La invasión de Polonia no es un sueño, es una probabilidad real, según todos los estrategas. Entonces, lo que hace Manolo Monereo es tratar de ajustar la realidad a su ideología, de utilizar los trozos de la realidad que le convienen para establecer un retrato de la realidad que se ajuste a su ideología, pero no es la realidad. Y antes de hacer el corte, ¿no crees que los pueblos, sobre todo de Europa, deberían hacer algo serio para que termine este conflicto, ya que parece que los gobiernos son incapaces de lograr algo? Sí,
Pero Europa está haciendo todo lo que puede para terminar el conflicto. Le preguntaron a la primera ministra de Finlandia, a Sanna Marin, que es socialista, que es tan socialdemócrata como yo, y la admiro enormemente además como líder. Es una líder joven. Ay, es que estaba en una fiesta. Es una mujer joven, tiene derecho a hacer fiestas. Son fiestas mucho más sanas que las que hacía Berlusconi, eso te lo puedo asegurar. Y le preguntaron a Sanna Marin cómo se termina esta guerra. Pues muy sencillo, es facilísimo terminar esta guerra, que Rusia salga de los territorios ocupados. Punto. ¿Por qué tiene que dar la solución a Europa? ¿Por qué tiene que dar la solución a Ucrania? ¿Por qué no da la solución Rusia, que es la que causó el conflicto? ¿Por qué nadie va con Putin y le dice que solucione el conflicto? Curioso. Europa está haciendo lo que debe para terminar el conflicto, que es armar a Ucrania para lograr que pueda echar a Rusia fuera de su tierra, de su país, fuera de las fronteras que reconoció Boris Yeltsin en 1991 y que fijó Nikita Khrushchev en los años 60. Europa está haciendo lo que debe, además, al desactivar una amenaza a toda Europa, por lo menos a la parte oriental de Europa. Lo vuelvo a decir, el ataque a Polonia no es una imaginación, no es una fantasía, es una probabilidad real. Y hablando de eso, una cosa muy curiosa, hoy vamos a cortar tarde para luego tener una sesión más larga después también, pero esto sí me llamó mucho la atención. Las contradicciones de Putin con la OTAN me parecen dignas de ser tenidas en cuenta cuando estudiamos el asunto. Estas son las cosas que no va a decirte Manolo Monereo, ¿no? Entonces, el otro día un señor hizo una serie de recopilaciones de frases que se han dicho respecto de la OTAN. Cuando se le preguntó a un líder ruso, si Rusia debería unirse a la OTAN, dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? No descarto tal posibilidad. Es difícil imaginar a la OTAN como un enemigo. ¿Y quién dijo esto? ¿Yeltsin? ¿Gorbachev? No, lo dijo Putin. ¿Por qué querría Putin unirse a una organización que según él amenaza a Rusia? No tendría sentido, ¿no? Pero eso lo dijo Putin en una entrevista con el Washington Post, por cierto. Las otras fuentes no las tengo claras, pero confío en ellas, Después de que se anunciara la segunda ola de expansión de la OTAN, es decir, cuando la OTAN se expande porque muchos países quieren entrar en ella, no porque vaya la OTAN con sus fusiles y les diga, tú tienes que ser parte de mi organización o morirás. No, países que se independizan de la Unión Soviética, que se sienten amenazados, que tienen gobiernos democráticos nuevecitos y que quieren entrar a la OTAN. Y Putin dijo, no estamos en condiciones de decirle a la gente qué hacer, no podemos prohibirle a la gente que tome ciertas decisiones si quieren aumentar la seguridad de sus naciones de una manera particular. Hombre, es lo mismo que diría yo. No hay por qué decirle a la gente si debe o no entrar a la OTAN. Es la manera de mejorar la seguridad de sus países. Pero esto lo dijo Vladimir Vladimirovich Putin. Sobre Ucrania y la OTAN, un político ruso, por cierto, dijo, estoy absolutamente convencido de que Ucrania no rehuirá los procesos de expansión de la interacción con la OTAN y los aliados occidentales en su conjunto. Ucrania tiene sus propias relaciones con la OTAN. Está Ucrania, la OTAN, que existía un Consejo Ucrania-la OTAN. Al final del día, la decisión la tomarán la OTAN y Ucrania. Es asunto de esos dos socios. ¿Y saben quién dijo esto? Pues Putin otra vez. ¿No le parecía mal a Putin que Ucrania tomara la decisión de unirse a la OTAN? En una cumbre de la OTAN, otro líder ruso, para que no sean todos Putin, dijo, el periodo de distanciamiento de nuestras relaciones, él estaba en la OTAN, en una cumbre de la OTAN, rodeado de los miembros de la OTAN, y este político ruso dijo, el periodo de distanciamiento de nuestras relaciones y reclamaciones mutuas ha terminado. Vemos el futuro con optimismo y trabajaremos en el desarrollo de las relaciones entre Rusia y la OTAN en todas las áreas. Y este era entonces el presidente de Rusia, Medvedev, ese que hoy hace predicciones de cómo va Rusia a aplastar a toda Europa. Esto fue en 2010 en la cumbre de la OTAN en Lisboa II. Esa es la incoherencia que representa la invasión de Ucrania. Esa es la incoherencia que representa
y vamos a tenerlo claro. Ya vamos a dejar esto un poco de lado para pasar luego a tu tele rusa. Pero hay un asunto que yo quería comentar y que tiene que ver, un asunto que tiene que ver con el baloncesto, con LeBron James y con la anticiencia, o la antitecnología, o el antiprogreso, o la tecnofobia, la progresofobia y el negocio del miedo. Y todo esto empieza el otro día, cuando don LeBron James rompe el récord que durante 39 años tuvo Kareem Abdul-Jabbar del mayor anotador de la historia de toda la NBA. A Kareem Abdul-Jabbar le tomó 20 años de carrera establecer este récord. Y se vio que en otros 20 años de carrera que lleva, porque empezó a los 18 y tiene 38 don LeBron James, en estos días iba a romper el récord de Kareem Abdul-Jabbar. De hecho, Kareem Abdul-Jabbar estaba en el partido. Lo digo porque soy muy aficionado al baloncesto y más ahora que mi hijo juega al baloncesto. Bueno, y entonces el periódico Marca publica esto: el móvil es la heroína del siglo XXI. Y publica esta foto donde tenemos a unas cuantas personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, 1, 2, 3, 4, 6 personas. 6 personas tomando la foto del momento en que LeBron James lanza el balón para romper el récord de Kareem Abdul-Jabbar. Es un momento histórico en la NBA. Es un momento histórico en el baloncesto mundial. La NBA ya no es el absoluto dominante, pero sigue siendo una de las fuerzas dominantes del baloncesto mundial. 6 personas están tomando la foto y dicen que esto es heroína. ¿Tú sabes lo que hace la heroína? ¿Tú sabes lo que hace la heroína en una persona? No lo sabes, ¿verdad? Bueno. Nuevas tecnologías, nuevas adicciones. Dejamos de vivir momentos especiales de nuestra vida para hacer una fotografía, subirla a las redes sociales y dejar claro que nosotros estábamos allí. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con consumir heroína? Con destruir tu vida y la de tu familia, con llenar de dinero a los narcotraficantes asesinos brutales que han aplastado países enteros como Colombia y México. ¿Qué tiene que ver eso? O Afganistán, que es el gran productor de heroína y que es lo que ha mantenido a los talibanes durante todos estos años financieramente. Porque 6 personas de las 1000 que estaban en el estadio en este momento histórico, quisieron certificar que estaban allí, quisieron guardar el recuerdo. ¿Tú sabes cuántos momentos deportivos, de conciertos habría querido yo guardar para toda mi vida? La primera vez que vi el primer concierto que fui aquí en España con Rem. Cuando me di cuenta, no sabía, o sea, yo había oído a Rem, pero pensaba que Michael Stipe era un tipo bien tranquilito, y no, es un monstruo del escenario, lo ocupa todo el escenario, corre de un lado para otro, como Mick Jagger o como ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, otras artistas. Florence Welch es otro monstruo del escenario impresionante. Hombre, me encantaría haberle tomado una foto a Michael Stipe y decir, yo estuve allí en ese concierto. ¿Qué tiene de malo? Bueno, el problema es esto, que es muy fácil atacar a la tecnología y hablar de adicciones. La heroína es lo mismo que tener un móvil. No, no es. No es. La adicción a la heroína es una cuestión verdaderamente grave y ver demasiado el móvil puede tener razones de ser, ¿no? Por ejemplo, yo sin el móvil no me podría haber movido mucho de mi casa porque el tipo de trabajo que hago como traductor me exige cosas curiosas. Un día estaba yo en el segundo piso de la Torre Eiffel, por mi madre, en el segundo piso de la Torre Eiffel, con mi pareja estábamos haciendo nuestra primera visita a París juntos, una cosa maravillosa, y recibo un mensaje, tengo una urgencia, tradúceme 200 palabras. ¿Cómo no? Me senté allí en un banco en el segundo piso de la Torre Eiffel y me tomé una Coca-Cola mientras se traducía rápido en el móvil 200 palabras. Es utilísimo.
Una vez una señora me riñó directamente en un autobús municipal porque estaba yo viendo el móvil. Le dije, señor, estoy leyendo un libro, porque leo libros en el móvil. Pero ¿quién dice esto? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, el que dice esto es Mark Masip, psicólogo, que dice cosas como esta. Nunca regalaría un móvil antes de los 16 años. Mira, Mark, te voy a contar una cosa. Y esto es una cosa personal, pero que creo que se refleja en muchísimas personas. Mi hijo tiene 14 y medio, más o menos, tiene 14 y 4 meses. Mi hijo tiene teléfono, por supuesto. Le avisan de los entrenamientos por el teléfono. Le avisan de si se cambian el lugar donde van a ser los partidos del fin de semana, porque está en la liga de cadetes de primera de la Federación Asturiana de Baloncesto. Le avisan por el teléfono. La escuela manda las notificaciones por Teams, o sea, él las recibe fundamentalmente por el teléfono. Cuando va a entrenar o regresa de entrenar, a mí me avisa dónde está por el teléfono. Cuando tiene un problema, busca a su padre o a su madre por el teléfono. ¿Se lo quito para ser feliz a este tipo de sonrisa falsa? No creo. Pero él es experto en adicciones a las nuevas tecnologías. Si eres experto en adicciones a las nuevas tecnologías, ¿qué vas a decir ante una nueva tecnología? Si estuvieras equivocado, ¿lo reconocerías? Que no hay una adicción al móvil, o que la adicción, o que el uso del móvil no es una enfermedad, no es una adicción, que el móvil se utiliza para muchísimas cosas y que lo que importa son esas cosas, si eres adicto o no a esas cosas. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la adicción a los videojuegos puede existir cuando se apoderan de tu vida. Y esos videojuegos pueden ser en consola, en computadora, en ordenador, en portátil o en móvil. O celular, vaya. Pero tú necesitas que haya adicciones. Claro que necesitas que haya adicciones, Mark Masip, porque tienes una empresa que se llama Desconecta, que hace educación y atención terapéutica para adolescentes y sus familias, con lo que ganas un montón de dinero. Un montón de dinero. Tienes un colegio, tienes 2 hospitales, uno en Madrid, otro en Barcelona, tienes 2 institutos psicológicos que en realidad son clínicas psicológicas en Barcelona y en Madrid. Te hinchas de dinero diciéndoles a los padres que sus hijos tienen un problema de adicción similar al de la heroína. No me jodas. Y a esos padres aterrorizados les vendes tus servicios. Y los ingenuos de lugares como Marca, de periódicos como Marca, que no son precisamente el cuchillo más afilado del cajón, van y te preguntan sobre el hecho de que 6 personas de las más o menos 200 que puedes ver allí están tomando la foto de un momento histórico al que están asistiendo y lo están disfrutando, y es una foto que van a disfrutar muchísimo. Mira, es que yo estuve el día que LeBron James, y ellos lo pueden demostrar. No es como la gente que fue a Woodstock, que si todo el mundo toda la gente que dice que estuvo en Woodstock hubiera estado en Woodstock, Woodstock habría tenido entre 60 y 70 millones de habitantes. Y esa satisfacción que puede tener la gente por capturar ese momento, la conviertes en tu negocio, en una promoción del miedo y en una forma de hacer que la gente se aterrorice ante las herramientas que tiene para mejorar su vida, para pedir ayuda en un accidente en montaña incluso, el móvil, el celular, para relacionarse con otras personas que viven muy lejos y con las cuales... ¿Qué quieres que hagan? ¿Que escriban cartas? Para enterarse de lo que está ocurriendo, para informarse, para leer libros, para jugar. Yo también lo hago. Es vergonzoso que sigamos empeñados en la antitecnología, en el odio al progreso, en el odio a los avances, no en enseñarle a la gente a manejar mejor los elementos que les pone la realidad a su alrededor para que puedan utilizarlos en su beneficio, sino aterrorizarlos y monetizarlo de una manera desvergonzada.
A mí me preocupan cada vez más las personas que juegan a este peligrosísimo juego del yo te enseño a qué le tienes que tener miedo y tú me pagas por ello. Vamos a hacer, decíamos, un pequeño corte. Como hacemos siempre, recuerden ustedes, como decimos en otras ocasiones, y más ahora que lo necesitamos cada vez más en serio, en estos bonitos espacios podría estar el anuncio de tu empresa, no la empresa de este. No cualquiera podría anunciarse. Si alguien decide anunciarse en este streaming o en los videos temáticos de Arriba Desnudo, será seleccionado. Aquí no puede ser, no va a ser simple y sencillamente por dinero que entre cualquiera. Pero tal vez tu empresa, tal vez tu escuela, si es una escuela decente, tal vez tu organización, tal vez tu grupo de amigos puedan anunciarse aquí, mientras nosotros hacemos un breve corte para que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Saludos a las 276 personas que nos ven. Llamen a sus amigos, tráiganlos, que vengan. Estamos de regreso, espero que hayan hecho todo lo que tenían que hacer para poder estar aquí el resto de nuestro streaming tranquilos y felices. 254 personas, a una no le gustó el streaming, muchas gracias. Tú vas y les dices a tus enemigos, a todos tus enemigos, vean este streaming, para que sufran ellos, entonces yo te ayudo a que ellos sufran y ellos me ayudan a mí, dándome más espectadores. Bueno, rápido sobre esto, un poco de chat, que luego tenemos que seguir con algunos temas. Gracias Héctor Caldera por el super sticker. Me dice, ¿por qué crees que hay gente de izquierda antisemita? De la derecha no pregunto porque no me sorprenden. No, es que no creo que tenga nada que ver. Bueno, sí debería tener que ver, pero no.
Yo creo que una de las razones fundamentales es creer en el mito y lo de, fíjate qué curioso, lo analizaba yo ayer, creer en el mito de la enorme potencia industrial y financiera de los judíos, y además de los judíos que actúan, por supuesto, todos en connivencia y en complotes, ¿no? Creer en los protocolos de los sabios de Sion, esa famosa falsificación zarista basada en el diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu de Maurice Joly y de la novela Biarritz de un famoso antisemita que escribió con seudónimo, por cierto. De esos dos libros, con esos dos novelas, se armó los famosos protocolos de los sabios de Sion. Yo sigo el Museo de Auschwitz, y lo sigo porque de verdad creo que lo que aconteció en el espacio geográfico del nazismo entre 1941 y 45, que es la famosa solución final del problema judío y el exterminio de muchísimas otras personas, 11 millones de personas en total, de los cuales 5 o 6 millones eran judíos, o sea que hay 5 o 6 millones de personas que no lo eran. Me parece que es una de las grandes tragedias de la humanidad, sobre todo por eso, porque se mató a la gente por lo que era y no porque fuera enemigos de otro país, no porque fueran de una religión incorrecta, no porque fueran opositores políticos, sino nada más por ser gitanos, o por ser homosexuales, o por ser judíos, o por ser eslavos. Pero entonces sigo el Museo de Auschwitz, y ellos hace mucho tiempo están publicando cada 2 horas en Twitter el nombre, y cuando hay la fotografía de una de las víctimas, y los datos de la víctima. Esto es muy notorio, y cada vez que puedo, si estoy por allí, por ejemplo, mira, hace 1 hora publicaron: 9 de febrero de 1903 nace un francés, Octave Herveau, en Romorantin-Lanceney, y era de profesión electromecánico. Fue llevado a Auschwitz el 8 de julio de 1942 con el número 45.660. Murió en el campo el 18 de agosto de 1942. O sea, 1 mes y 10 días después de llegar a él. Y está la fotografía de este hombre, que era mecánico, su fotografía con su traje de prisionero de Auschwitz. Cada 2 horas ponen una de estas víctimas. Y yo había hecho el cálculo de que si ponían son 12 personas al día, tardan más de 251 años en poner al 1.000.000 y tantas víctimas que hubo en Auschwitz. Por cierto, fue uno de los comandantes de Auschwitz, Rudolf Höss, el que exageró las cifras hasta más de 2 millones porque sentía que con eso su legado iba a ser más bonito. Había matado a más gente, pero no. Los cálculos son de 1.100.000 personas. Entonces, sí, 251 años publicando el nombre de una persona cada 2 horas. Pero lo que me llama mucho la atención en el caso de los judíos es que son electromecánicos, carpinteros, herreros, cocheros, vidrieros, oficinistas, limpiabotas, carniceros, comerciantes, panaderos, pero no aparecen los millones y millones de banqueros y de grandes financistas que supuestamente justificaban la persecución de los nazis, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad eran una minoría, eran unos pocos industriales y financistas que eran judíos. Pero fue el pretexto para atacar a toda la población judía y cargarse a 6 millones de judíos europeos. Y esto lo hacemos constantemente, ¿no? Lo hacemos constantemente, ya lo he comentado yo en Twitter, lo hacemos constantemente, por ejemplo, Vox, cuando utiliza un chico marroquí que llegó sin estar acompañado, lo que se llaman menores no acompañados, y que está en un centro del gobierno español, pues sale y comete un robo. Entonces, los menores marroquíes son todos unos ladrones. Y es el tipo de lógica que está utilizando Vox precisamente para hacer sus llamamientos. Y por eso lo llama un partido nazi, porque es un partido reaccionario, fascista, con el añadido de un profundo racismo.
Estas generalizaciones son muy peligrosas, pero también en la izquierda existe la creencia de que el mundo en cierta medida lo pueden estar quizás controlando los judíos a través de sus negocios. Entonces te llegan cosas divertidísimas. Yo he visto publicaciones de izquierda diciendo que Bill Gates y Elon Musk y Jeff Bezos y el pobre otro Zuckerberg, Mark Zuckerberg, son judíos, ¿no? Pues eso explicaría muchas cosas, pero no lo son. Pero cuando lo dices hay gente que se lo cree. Y yo creo que en la izquierda existe un poco esa idea, y eso ayuda a que haya colaboración en la persecución o en la sospecha de los judíos, pero además se utiliza el antisionismo como una forma de ser antisemita sin que se note. Criticar las acciones del gobierno de Israel, que es muy fácil, las critico yo encantado de la vida. Criticar las acciones del gobierno de Israel es enormemente fácil, pero cuando las acciones del gobierno de Israel empiezas a culpar de ellas a todos los israelíes o a todos los judíos, incluso los que no están en Israel y que ni siquiera votan por los gobiernos de derecha racistas que suele tener Israel, y acusas de ello a un señor que conoces que es judío y que vive en el pueblo, estás haciendo exactamente lo mismo que los nazis o que todos los racistas de la historia. En este caso concreto, el tema de los judíos destaca por el hecho de que fueron las víctimas de una persecución como no había otra en la historia, porque se hizo una masacre industrializada donde se pusieron centros específicos para exterminar gente, quemar sus cuerpos, y una red de ferrocarriles que no se usó tanto para la guerra como para transportar a estas personas a su muerte industrializada, a sus fábricas de la muerte, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno denuncia este tipo de cosas, inmediatamente sale el que dice, claro, porque tú eres judío. O sea, como si esto me debiera preocupar solamente por el hecho de que fuera yo judío, que no lo soy. Pero si uno se preocupa por esto y lo denuncia, además lo acusan a uno, como si fuera una acusación de judío, es muy divertido. Mauricio, ¿en qué orden le gustan más Borges, Cortázar, García Márquez? En ese. Me gusta ese, Borges primero que todos Borges, luego Cortázar y en segundo lugar García Márquez. Y mira, a mí me gusta el García Márquez cuentista más que el novelista. Al 100 años de soledad me parece un plomo, lo siento. Su novela que más me gusta es El amor en los tiempos del cólera, pero sus cuentos me parecían excelentes, ¿no? Sus cuentos me parecían muy buenos. Gracias Enrique Abasolo por el super sticker. ¿Existe el eurocentrismo? No que yo sepa. Gracias a super sticker a Yusef. ¿Qué tan involucrado está el secretario general de la OMS en el conflicto de Etiopía? No lo tengo idea. No tengo idea que tenga que ver él. ¿No se escucha el radiador? Bueno, es que lo apague. ¿Qué opinas de que todo el mundo ayuda a Turquía, pero a Siria no entra ni una mosca? Pero a ver, Siria está en una guerra y está fundamentalmente ocupada por las fuerzas del Assad y por las fuerzas rusas. Y sigue en una guerra tremenda porque hay 4 o 5 facciones, una de las cuales sería más o menos decente, pero están por un lado Rusia con el Assad, que es un tirano asqueroso, brutal y sanguinario, y luego del otro lado está el Estado Islámico y otros grupos extremistas islámicos que no son mejores, y luego hay algunos grupos que pretenden ser más tendientes a una visión democrática y más progresista, y es una guerra difícil de entender. Pero yo, desde que se desató, cuando las fuerzas del Assad atacaron una manifestación hace 12 años ya, 11, 12 años, yo fui de los primeros en tuitear aquí, la gente le va a dar la espalda a Siria, y la gente le ha dado la espalda a Siria. La gente del no a la guerra solo salió cuando Estados Unidos bombardeó efectivamente Siria, bombardeó blancos en Siria, pero no ha salido por la intervención rusa, que tiene tropas en tierra y que tiene una intervención permanente. No sé de quién hablas, no tengo idea. El día de la pizza debería ser diario, sí. Bueno, yo qué te digo, yo sí soy pizzero. ¿Por qué disminuyen las inversiones de empresas españolas en México? Pues no sé, pregúntales a los empresarios, yo no tengo inversiones en ningún lado.
apenas tengo unos pequeños ahorros diminutos. ¿Cuál sería el costo de patrocinar y salir en los intermedios de los lives? No sé, hablamos, no te preocupes, tú haz una oferta. Lo más probable es que te diga que sí, si tu producto o lo que quieres anunciar no va en contra de lo que piensa y se posiciona este live, como le dices tú, este espacio en vivo o el canal en general. ¿Qué le recomiendas a la gente creyente pero que comience a tener dudas sobre su fe? Que tenga más dudas, que se informe sobre su religión, que lea sus libros sagrados. Mira, la Biblia es una fábrica de ateos, o por lo menos de anticristianos, de no cristianos, porque es aterrador, por un lado como obra literaria, de los mitos de una interesante tribu de pastores guerreros del Oriente Medio y cómo se relacionaron con la gente a su alrededor, es muy interesante, es fantástica y tiene todo lo que pueden tener las novelas más, guerras, asesinatos, masacres, infidelidades, broncas familiares, como les contábamos en el video sobre la familia, traiciones, engaños. Es una telenovela gordísima, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? Pero yo creo que leer la Biblia es buenísimo. Si eres un creyente cristiano, es una buena idea leer la Biblia para darte cuenta de las contradicciones y los absurdos que hay ahí dentro y cómo la mitad de lo que te han hecho creer no está allí, se lo fue inventando la Iglesia a lo largo de los años. ¿Qué opinión tienen acerca del supuesto coronel Pedro Baños? A mí no me convence mucho. No es supuesto coronel. Pedro Baños fue coronel del ejército. En todo lo demás puede no convencerte porque como analista geopolítico pues es del nivel de Iker Jiménez, ¿no? Básicamente. Y por eso está, sobre todo en Cuarto Milenio con Iker Jiménez, porque es el nivel al que se encuentra él como analista de la realidad. Es un sujeto que tiene prejuicios y luego ajusta la realidad a sus prejuicios también. No son precisamente los mismos prejuicios que pueda tener Manolo Mondereo o Pablo Iglesias, pero sí tiene sus prejuicios y lo ha demostrado en más de una ocasión. En la comunidad que analiza el mundo de la guerra con cierta seriedad, entre la que está, por supuesto, gente que ha estado en este canal, no se le toma para nada en serio. Me gustaría su opinión sobre que el 2023 es año de Pancho Villa en México. ¿Crees que es merecedor de ser un héroe en el país? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna por varias cuestiones. Primero que nada porque es un sujeto que cambió e influyó enormemente en la construcción del México actual a través de sus lealtades y su seriedad. Él fue leal a Madero hasta el último momento y fue leal a Madero después de la muerte de Madero. Fue leal a Madero hasta la convención y luego es leal a los principios que se han planteado. Es un hombre que desde su ignorancia y desde su historia empujado a la delincuencia en su niñez, en su juventud, es un hombre que puede ser un excelente gobernador y fue un excelente gobernador. Es increíble que sin saber de teoría militar, aunque ayudado por Felipe Ángeles, logra triunfos militares importantísimos y sobre todo es un tipo que tiene una claridad de ideas que no es muy frecuente en el mundo de la política. Y te voy a poner solo un caso. Uno de los momentos que a mí más me gustan de México Insurgente, del libro de John Reed, que siguió Pancho Villa mucho rato. Pancho Villa logró, por supuesto, hacerse financiar por Estados Unidos y traía a la gente que le hiciera películas para financiar la revolución y además John Reed le preguntaba mucho si quería ser presidente de México. Era la fuerza militar más importante que se enfrentaba a la convención a el nuevo ejército federal de Venustiano Carranza. Y entonces, de un momento dado, hay una escena donde dice Pancho Villa: tráiganme al güerito ese que no me cree que no quiero ser presidente de México. Y él le dice, en un momento dado,
usted no quiere ser presidente de México, pues, tiene gran popularidad, tiene la fuerza militar, puede ganar esta guerra, que la pudo haber ganado en un momento dado. Y Pancho Villa le dice, no habría tragedia más grande para este país que fuera gobernado, para un país que ser gobernado por un hombre que no está preparado para ello. Y si miras para atrás, de López Obrador, para atrás, hasta Díaz Ordaz por lo menos, porque López Mateos todavía era un sujeto medianamente preparado, aunque tiene sus momentos de brutalidad. Y sigues para atrás, una de las tragedias de México ha sido que ha sido gobernado por personas que no están preparadas. Pancho Villa aprendió a leer y a escribir en la cárcel, ya de mayor, ya un hombre de creo que alrededor de 30 años. Él entendía que hay que estar preparado y que hay que saber y que hay que conocer y que hay que manejar una complejidad enorme para poder ser presidente de un país como México. Y el hecho de que se diera cuenta a mí me parece maravilloso. Yo creo que es un personaje importante. Desvirtuado por sus detractores, tanto como desvirtuado por sus defensores, por cierto. Ya no digo más. Bueno, así me dicen que Gloria Álvarez, que tampoco deja que le pregunten. No sé, alguien una vez quiso que yo hablara con Gloria Álvarez. Gloria Álvarez dijo que ella no hablaba conmigo. Y pues va bien, está bien. ¿Qué piensas que desde la UNESCO se promueve el uso de las medicinas ancestrales en los programas sanitarios del mundo? Me parece un error gravísimo, pero la UNESCO lo ve desde el punto de vista meramente cultural. Y visto desde el punto de vista meramente cultural, se entiende que lo vea con buenos ojos, porque es parte del patrimonio cultural como lo son otras supersticiones y otras tradiciones. Pero eso tiene un error muy grave cuando realmente sustituye a la medicina. Y hay un caso que se acaba de dar en México que me parece interesante comentar ya que estamos en esto, y es la oficialización de la pseudomedicina. Esto no es, lo primero que vamos a ver no es nuevo, en realidad, porque es de julio del año pasado, pero nos explica mucho del problema. La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, la capital de la 15ª economía mundial, si es que todavía lo es México, informa el 15 de junio de 2022 que el Centro Especializado de Medicina Integrativa atiende a más de 16,000 pacientes. Es decir, hay 16,000 personas que tienen alguna enfermedad, alguna afección, algún trastorno, algún malestar, y se les ha engañado diciéndoles que se les ofrece un tratamiento que no existe, que no es real, que no tiene efectos demostrados. Se ofrecen los servicios de acupuntura, fitoterapia, homeopatía y masoterapia. Acupuntura, lo de las agujitas que se inventó Mao, como lo hemos contado aquí en un amplio video sobre acupuntura, y que no sirve para nada, y que no ha logrado demostrar absolutamente ninguna de las afirmaciones originales de la acupuntura. ¿Se acuerdan que cuando regresó Nixon decía, uy, es que se hacen operaciones con solamente toda la anestesia es una agujita que ponen en el dedo gordo del paciente? Eso fue lo que te enseñaron, pero a los pacientes antes los habían sedado y anestesiado hasta dejarlos zombies. Pero bueno, fue para verle la cara de imbécil a Nixon y se dejó ver la cara enormemente. Nada de lo que ha dicho la acupuntura que puede hacer, o que dicen los acupunturistas que pueden hacer, lo ha podido demostrar. La fitoterapia hemos hablado ampliamente de ello. Sí hay plantas que tienen propiedades medicinales, pero tienen que ser estudiadas, y tienen que ser estudiadas en todos sus componentes, y tenemos que saber exactamente qué dosificación tienen, y eso, saber exactamente qué interacción tienen con otras sustancias, con otras medicinas, con alimentos, cómo funcionan para niños, cómo funcionan para gente mayor, cómo funcionan para hombres, para mujeres, para ancianos, para ancianas, y entonces ya se convierten en medicinas. Pero un manojo de ruda para hacerse una infusión no es una medicina y no ha demostrado la efectividad tampoco.
Tenemos que someter eso a estudios científicos, porque para eso está la ciencia. Homeopatía ni se diga, ya ni siquiera en Francia aceptan la homeopatía, y eso que ahí está el más grande laboratorio de homeopatía del mundo, y masoterapia, que son los masajes, que eso si no te los da un fisioterapeuta serio, mejor ni te metas. Le están viendo la cara a la gente, pero le están viendo la cara a la gente con dinero de todos. El error de la UNESCO es más o menos el error que comete aquí el gobierno mexicano. Hay una serie de personas dentro del gobierno que creen en estas cosas. Y no solo creen en estas prácticas, no saben cómo se sabe si una práctica terapéutica es eficaz o no. Es decir, no saben ciencia. ¿Cómo sabes que un medicamento es eficaz? Pues lo sometes a prueba. ¿Y cómo sabes que no tiene efectos secundarios o que tiene determinados efectos secundarios que puedes controlar? Pues lo sabes sometiéndolo a prueba con una población variada. Y lo sabes sometiendo a la prueba con los sistemas que hemos diseñado de sistemas de doble ciego, controlados por placebo, que permitan tener una mediana certeza, ni siquiera certeza absoluta, de que un medicamento es eficaz, que es seguro, que sus interacciones con otros medicamentos son conocidas para que el prospecto pueda decir: no se tome si está usted tomando además estas otras 4 cosas, porque puede ser que se nos vaya. En el caso de la talidomida se está volviendo a utilizar. La talidomida es un excelente agente anticancerígeno, se utiliza en el tratamiento del cáncer, pero le falta no se tome si está embarazada. Si está embarazada, afecta horrorosamente, es teratogénico y afectará horrorosamente a su criatura, o a sus criaturas si tienen gemelos o más. Para eso se usa la ciencia. Existen los procedimientos necesarios para saber si sirve la acupuntura, la fitoterapia, la homeopatía y la masoterapia. Pero quienes lo promueven no saben que existe esto, o no confían en ello, o creen que es solamente una opinión. Y entonces lo imponen, porque además de ser tradicional y milenario, hay mucha gente que cree en ello. Y entonces pues, usamos la teoría del millón de moscas. 1 millón de moscas no pueden estar equivocadas, coma usted mierda, que los 100 millones de moscas la comen. Y es ante lo que estamos, personas sin ninguna preparación, sin ninguna información, sin ningún respeto por el conocimiento, que imponen este tipo de cosas porque son guay, porque se ven bonitas, porque son alternativas, porque son alternativas a las malvadas farmacéuticas, porque mucha gente cree en ellas, porque son del pueblo, y el pueblo se usa como pretexto para todo, a veces como los libertarianos usan la libertad. Y cuesta dinero eso. Gobiernos esto sí salió, esto se volvió a salir la noticia esta de junio de 2022, porque salió esto de MX, el que dice: gobiernos en México gastan millones de pesos en terapias pseudocientíficas, aparte de las mencionadas antes: biomagnetismo, apiterapia, aromaterapia, grafología, ayurveda y más de 20 tipos de terapias con dudosa base científica. Aquí se equivoca el reportero, con ninguna base científica. Son incluidas en el presupuesto de distintos niveles de gobierno desde hace años. Una experta afirma que este uso del erario implica una violación del derecho a la salud de las personas. Exactamente, no es solo tirar el dinero, es que a estas personas las estás engañando. Les estás aplicando un procedimiento terapéutico no demostrado, que en la gran mayoría de los casos, si no se curan solos, es decir, si en la mayoría de los casos la enfermedad recidivirá por sí misma, en los casos en que la enfermedad siga avanzando, los estás condenando a sufrir problemas de salud o incluso a morir, porque les has dado un placebo, una práctica inútil, una práctica inservible que te suena bien. Y uno de los ejemplos que daban es esto, que es de la delegación Iztapalapa, sobre el Comité Mixto de Capacitación, donde se capacita personas para ejercer pseudoterapias. Sí es milenario y es tradicional y es falso, es antiguo. Creemos muchas veces en el valor de lo antiguo, sin darnos cuenta que también la sumisión de la mujer y la esclavitud y la guerra contra otros para quitarle sus tierras y su ganado y sus riquezas pues eran lo normal en el pasado, ¿no?
Y en el pasado era lo normal la tortura, además de la esclavitud. En el pasado se hacían muchas cosas que no hacemos hoy, porque nos hemos enterado de cómo funciona el universo. Y nos hemos vuelto más morales en el proceso. Es algo de lo que yo alguna vez dije en un video, que la historia se mueve de derecha a izquierda. Nos hemos vuelto más receptivos a la idea de que no hay que hacer sufrir a la gente, hay que utilizar la ciencia, la tecnología. Entonces resulta tremendamente desalentador que tanto la UNESCO, en algunos casos, como la Organización Mundial de la Salud, en otros, que son instituciones políticas, por muy buenas que sean en muchísimos casos, no dejan de ser instituciones dominadas políticamente. Por eso Arabia Saudita estaba en el Consejo de Derechos Humanos, que realmente es una desvergüenza, y que gobiernos como el de México y de algunos países que se pretenden de izquierda, le den la espalda a la ciencia, a la tecnología, a los hechos, a los datos, y se inscriban en lo que yo he llamado la izquierda Feng Shui. Macario Sánchez, ¿dónde va toda la información que adquirimos a través de los años al morir? Exactamente donde va tu digestión y la circulación de tu sangre. Sí. Y tu actividad muscular. Toda la información que has adquirido está almacenada en tu cerebro deja de funcionar. ¿Qué pasa con la memoria de tu máquina si no has guardado en un medio de permanente? Cuando la apagas, se desaparece, se convierte en unos microgramas, en unos milésimas de grado al enfriarse, no unas milésimas, en varios grados a nivel del planeta, milésimas o millonésimas de grado al enfriarse tu cuerpo y dejar de funcionar. Es lo que sabemos. Lo que sabemos es que la personalidad no sobrevive a la muerte, como no lo sobrevive la digestión, como no lo sobrevive la contracción de los músculos, como no lo sobrevive la circulación sanguínea, como no lo sobrevive nada, precisamente porque estás muerto. Lo único que podemos hacer, y lo que además esta es una de las cuestiones que caracteriza al ser humano, no confiamos en que la sabiduría del pasado nos la traigan los espíritus con una sesión o con la ouija. Hemos desarrollado métodos para guardar la información del pasado por si lo de los espíritus nos falla. Entonces inventamos la escritura, inventamos la imprenta, inventamos el cine, inventamos la grabación de audio, inventamos la grabación de vídeo, de la imagen. Y todo eso lo hacemos para conservar la información del pasado, porque no podemos acceder a ella a través de los espíritus. Una sesión de espíritus, oye, ¿dónde está? Porque yo siempre he dicho, algunas de las cosas, de las principales grandes misterios de la historia que se podrían resolver a través de los fantasmas, los espíritus, la ouija y eso. Oye, ¿dónde está enterrado Alejandro Magno? Mira, te voy a contar, es que cuando murió Alejandro Magno lo metieron en una jarra, que me parece con miel, y ¿cómo se llamaba? A Ptolomeo, su general, se lo llevó a Alejandría. Ptolomeo tomó posesión de Egipto y fundó la dinastía de los Ptolomeos, que termina con Cleopatra. Y allí en Alejandría, aquella ciudad que había fundado Alejandro en Egipto, al borde del Mediterráneo, allí lo enterró. ¿Dónde? Pues nadie tiene idea. Y nadie tiene idea dónde está Cleopatra. Sería maravilloso encontrar a Cleopatra y a Nefertiti. ¿Dónde están enterrados? Pues, hombre, con la ouija vas con los que estuvieron en el enterramiento, los antiguos egipcios o los antiguos macedonios. Oye, ¿dónde está Alejandro? No, pues está allí dando la vuelta en ese. Pues mira, ya lo encontramos. Pero no nos dan esa información, no nos dicen dónde están las grandes pecios de naves que se hundieron llenas de oro y plata durante los años de la explotación de las Américas por Europa. Y hay montones de barcos hundidos a la mitad del Atlántico que tienen riquezas incalculables, y ninguno de los fantasmas o de los espíritus de los muertos que se ahogaron allí en esos pobrecillos en ese barco lo podemos contactar para que nos diga dónde está.
Ahí es a donde va la información. Si no la anotas, si no la escribes, si no la pones en una memoria USB o la pones en papel, se va. ¿Por qué le dieron voz en la ONU a Roger Waters? No me queda claro, porque lo invitó Rusia, y Rusia es uno de los miembros permanentes del Consejo y puede invitar a quien le dé la gana. Y entonces de las 8,000 millones de personas que hay en el mundo, pues, por supuesto que invitó a Roger Waters. Gracias, Angie, que soy una inspiración. Y una inspiración. Los elefantes bailan la danza de las horas de Ponchielli. No son hipopótamos. Protesto, son hipopótamos. Revísalo, Cristina, y nos vuelves a comentar. ¿Qué opinas de The Doors? En mi opinión es una banda que no ha recibido la atención que merece, tal vez por los desplantes de Morrison. Yo creo que sí, pero en su momento, a ver, los Doors fueron una banda de una influencia enorme. Sí, Morrison estaba chiflado. Y están chiflados sus seguidores. Yo he estado en el cementerio de Père Lachaise, hasta la tumba de Morrison. Y en la tumba de Morrison la gente deja bebida, cigarrillos y hachís. Y tengo un amigo que es escritor, que vivió en París, o vive en París, no lo sé todavía. Y es que cuando era joven y quería fumar hachís y no tenía dinero para comprarlo, se metía en la noche al cementerio de Père Lachaise y se lo robaba a Jim Morrison, a la tumba de Jim Morrison. De hecho, está cercada ahora la tumba, porque claro, la gente se robaba los cigarrillos y el whisky y el hashish que le dejaban en homenaje a Jim Morrison, que murió en París. A la banda me parece excelente, tiene cosas extraordinarias, tiene canciones absolutamente maravillosas. People Are Strange es una de ellas, pero la de la gitana, en fin, pero sí, quizás está olvidada, pero es que la figura de Morrison tenía ese elemento que era atractivo y repulsiva a la vez, pero el tío era un desagradable, cosa que tampoco es rara en el rock. Y el tecladista, que es el que haya mantenido viva la llama, la ha tratado de explotar un poco excesivamente. Yo creo que eso ha influido, pero no, The Doors a mí me parece una gran banda de rock, del todo. Saludos desde Venezuela. Gracias a Filiberto López por el super sticker. Saludos desde El Salvador. ¿Qué piensas de la gestión de Nayib Bukele? Nada, porque sigo sin tener datos, no he reunido, no tengo tiempo. Ya saben ustedes, esto se lo saben. No me da la vida para todo lo que ustedes quisieran que manejara yo, y pues no lo puedo hacer. ¿Por qué en la presentación de Beatles en el Ed Sullivan Show es tan importante para el rock? Porque es la primera vez que el público de los Estados Unidos ve a una banda de rock en la televisión. A una banda claramente de rock y a una banda que tenía la imagen de haber estado en los primeros lugares de popularidad en los años anteriores desde el Reino Unido. Fue lo que se llamó en aquel entonces, en aquellos lejanos ya años, la invasión británica, la invasión inglesa. Entonces, muchos esperaban que los Beatles decepcionaran con su primera presentación y bueno, ya pasarían como una modita más. Estaba diseñado el grupo para ser un grupo de estos que pasaba como una modita más, ya lo he contado. Te cuento grupos así: Gerry and the Pacemakers, Manfred Mann, Herman's Hermits, los propios Hollies. Había miles de grupos que se nacían y hacían una cancioncita o dos y tenían fama, ganaban dinero y ligaban mucho y desaparecían. Y los Beatles esperaba que hicieran eso. Y no lo hicieron. Revolucionaron el mundo. Y mucho después de la presentación con Ed Sullivan. Pero en la presentación con Ed Sullivan es su presentación real ante el mundo. Era un fenómeno británico. Sí, se les oía afuera, pero hasta dónde podían llegar no se sabía. Y la reacción de todo el mundo al verlos en televisión, la reacción de los Estados Unidos al verlos en televisión, pues dejó clarísimo que aquello era un fenómeno que trascendía a las banditas estas que eran
reciclables, ¿no? Ponías unos, se quemaban, ponías otros, los tirabas y comías, eran totalmente desechables. Y pasan un par de años antes de que venga ya Robert Soule y Revolver, ¿no? Pero creo que esa es la importancia que tuvo. Yo la he visto en varias ocasiones y me parece impresionante y curiosísima a la vez, ¿no? Porque no sé cómo logró Brian Epstein que Ed Sullivan, que era un tipo bastante conservador, invitara a los Beatles. René Jiménez, gracias por el superchat. Si Jesús histórico nunca existió, ¿quién o quiénes, según tu opinión, iniciaron la fundación del cristianismo? Siempre he dicho que puede haber existido una persona o varias personas amalgamadas que fueron predicadores y que dan como resultado la imagen de Jesús, pero no son gente que hizo milagros ni que hizo todo lo que cuentan los evangelios, que predicaron cosas muy bonitas. Lo que no existe es el Jesús de los evangelios. Tiene que tener una base histórica, seguramente tiene que tener una base histórica, pero ni resucitó al tercer día, ni caminó sobre el agua, ni revivió a Lázaro, ni hizo milagros, ni convirtió el agua en vino, ni todo lo que se le atribuye, ni secó a la pobre higuera que no tenía ninguna culpa, que siempre yo soy defensor de la higuera. Es que no era tiempo de higos y entonces la secó porque no tenía higos, ya tonto, pero no era tiempo de higos, ¿qué esperabas? Entonces, obviamente hay una base histórica, pero esa base histórica no se corresponde con el Jesús de los evangelios, por lo tanto, el Jesús de los evangelios no puede ser un Jesús histórico, a menos que aceptes que hizo todos esos milagros. Entonces, creo que el mito se genera a partir de alguna persona o de 2 o 3 personas que fueron culturalmente relevantes y 100 años después se están contando historias maravillosas de ellos. Bueno, si yo oigo a veces historias sobre Bruce Lee que dices tú, no, pues que nunca hizo eso. No, es que Bruce Lee una vez hizo tal cosa. No es cierto, es leyenda. Pero hacemos leyendas de la gente que nos resulta relevante por una u otra cosa. Y creo muy razonable ver que eso se hizo con algún personaje, atribuyéndole todo lo que luego le contaron al que hoy llamamos Mateo. ¿Cuál es? Mateo o Marcos es la más antigua, no me acuerdo. El primero es Marcos. Y él pues, lo embellece un poco y le pone de su cosecha y crea el primer evangelio que luego copian los otros 3, 2 más y Juan que iba por su lado. Y Juan además muchos años después. Y ese mito es el que toma Pablo para crear el cristianismo, San Pablo. Creo que el personaje tiene que haber existido un personaje, pero no es el personaje que nos cuentan pues, los evangelios. Eso es lo que he tratado de decir en varias ocasiones, pero no me hacen caso. ¿Qué opina del libro del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, el cual fue escrito por Carlos Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa? Porque es una obra de estas de brocha gorda. Hay una izquierda que más o menos puede tener que ver cierta relación con lo que ellos describen, pero no es toda la izquierda, ni es toda la izquierda latinoamericana. Es un intento de satanizar todo el pensamiento progresista a través de sus peores ejemplos. Es como si yo tomé una persona de derecha normal, común y corriente y la acuso de ser Hitler. ¿Hitler era de derecha? Pues sí. Pero Churchill también, o De Gaulle también, ¿no? Entonces hay matices. Y es lo que me molesta de Gloria Álvarez y de Milei, de Laje, de Rayo y de estos 3 personajes, sobre todo el hijo de Vargas Llosa, que no ha hecho otra cosa en su miserable vida, es precisamente que utilizan la satanización para eludir el debate de las ideas. Y no se vale. ¿Cómo enfrentar cuando no tengo idea? Cuando un familiar está bajo proceso judicial como acusado, pues, se le apoya hasta que lo declaren culpable, yo creo, ¿no? No repitan las preguntas, ¿eh? No me repitan las preguntas, que finalmente llegaré a ellas o no llegaré nunca, y en cuyo caso, pues, ¿qué le hacemos? Así es la vida. Del Perú. A ver, de esto sí quería yo hablar hoy. A raíz de lo que comenté la semana pasada, resumo,
Yo dije que la vacancia de Pedro Castillo era perfectamente legal porque se hizo de acuerdo a las leyes que existen en Perú. Me gustan o no las leyes, otra cosa, son las leyes que tiene ese país, y que la proclamación de la presidenta actual se hizo según las leyes y por tanto tenía que ser respetado. Lo que ha ocurrido después, decía yo, me parecía que la represión no debía ser la respuesta del gobierno y que lo que tenía que hacerse era detener la represión, tratar de pacificar la situación y convocar a elecciones. Y muchas personas en los mismos comentarios de allí me han dicho que me equivoco, que las manifestaciones no han sido pacíficas, que ha habido violencia terrible, quema de edificios, quema de vehículos, que se asesinó a un policía, que ha habido una enorme violencia y que se ha detectado que detrás de la violencia hay gente de Sendero Luminoso y gente del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no sé si esto sea cierto o no, pero puedo partir de la base de que es cierto y sin embargo opinar lo mismo. Voy a explicarme. En ese tipo de movilizaciones populares, los violentos siempre son una minoría. Esto lo sabemos porque nos lo enseña la historia y la sociología, no porque me lo estoy inventando yo ahora. Es decir, son unas pocas personas las que provocan la violencia. Se llaman provocadores por algo, siempre los hemos tenido. En el 68 en México, por ejemplo, no lograron triunfar, pero había gente llamando a las armas. Y el Consejo Nacional de Huelga nunca se armó, afortunadamente. Luego algunos de sus integrantes se convirtieron en basuritas, pero bueno, eso le pasa a la gente con el tiempo, se echa a perder. No todos. En toda movilización social hay provocadores. Yo he estado en muchas manifestaciones donde dicen, ya vamos a atacar ese banco ya que estamos aquí, y tiran una piedra y siempre hay un compañero que le dice, ya. No. Cuando la gente está muy caliente es muy fácil la provocación. No dudo para nada que haya habido violencia en las manifestaciones, y violencia que puede haber sido organizada, puede ser emprendida por provocadores, emprendida por influencias de antiguos luchadores de Sendero Luminoso, que era una verdadera banda sanguinaria, despreciable por tu concepto, o el narcotráfico, o quien sea. Aún así, la responsabilidad de un gobierno es la desactivación de la violencia de la manera más enérgica y urgente posible, porque en cualquier otro caso está apagando el fuego con gasolina y haciéndole el juego precisamente a los provocadores. Si yo quiero provocar la represión y tú reprimes, hombre, pues muchas gracias. Que tenga que reprimirse, que tenga que utilizarse la fuerza pública, puede ser defensible hasta cierto punto, pero no la fuerza pública mortal en la gran mayoría de los casos, porque en la gran mayoría de los casos es innecesaria. Obviamente, si le disparas a los policías te van a disparar de regreso, y eso no tiene nada que ver con ideologías. Pero un gobierno responsable, un gobierno serio, lo que intenta es desactivar la situación lo más pronto posible. Aislar a los provocadores, infiltrarse en los grupos. A ver, esto es de primero de gobierno. Tú tienes que saber lo que pasa en los grupos que se oponen a tu gobierno, nos guste o no. Así funciona. Así funciona. Me acuerdo cuando descubrí que el gobierno mexicano tenía una foto mía de cuando estaba yo tomando clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Cuándo me tomaron esa foto? No tengo idea. Teníamos infiltrados, por supuesto, que llamábamos orejas. El gobierno peruano debe tener infiltrados en esas organizaciones y debe informarse de lo que está pasando y debe saber a quién puede acercarse para empezar a desactivar la situación. Si hay un trabajo serio de responsabilidad al conducir un Estado que no creo que el gobierno peruano esté haciendo. Y no creo que limitarse a la represión sea la mejor solución, y ojalá cambien, independientemente de que sea cierto que hay o no mano negra detrás de las movilizaciones, de la violencia de los manifestantes. Sigue imponiéndose la obligación del Estado peruano de actuar para
cortarle la mecha a los cañones con los que se puede disparar una violencia enorme. Perú no es, y Perú, que tiene esa historia tan terrible detrás, creo que puede y debe pedírsele que lo haga sin acusarlos de asesinos brutales. Bla, bla. No, lo que estás haciendo no es lo correcto para acabar con esta situación, solo la estás exacerbando. Y cuando llegas a un momento de exacerbación determinado, no hay marcha atrás. Y condenas a tu país a una guerra civil. Hombre, yo creo que siempre hay que evitar, digan que soy tonto quizás, pero hay que evitar que tu país se despeñe en una guerra civil. Es algo de lo que quería yo contar el día de hoy. Saludos desde Cali, gracias. Si AMLO no se reelige pero gana Moreno, ¿cuál será el titiritero a la calle? ¿Él será el titiritero a la calle? No lo creo. No lo creo porque no le son fieles. No le son fieles ninguno de los posibles candidatos de Morena. Le son fieles hoy. Pero en el momento en que ganen las elecciones se les quita. Como pasaba en el PRI. Todo presidente del PRI trató de manipular a su heredero. Y a todo presidente se le volteó el heredero en cuanto tomó posesión del cargo. Hay una extraordinaria exalogía de novelas que cuenta esta historia de cómo se transmitía el poder en el PRI, que se llama La costumbre del poder, de Luis Espota. Y aunque podría parecer una antigualla porque cuenta cómo hacía las cosas el PRI, si ustedes la leen y leen cómo se hacía la política en esos tiempos, en los años 70, 60, 70, 80, que son los que ocupa pues Luis Espota en la publicación de estos 6 libros, de la exalogía de la costumbre del poder. Si ustedes lo leen, ahí está pintado el entorno de López Obrador, pero vamos, de cuerpo entero y en pose guapa. Es increíble. Y yo recuerdo un momento que luego tendría repercusiones, un momento de una de las, cuando el candidato se le empieza a voltear al presidente ya en campaña y empieza a ir en contra de los procesos o de las opiniones y de las acciones del presidente y empieza a condenarlas para ganar adeptos y votantes en la campaña, un general del ejército va con el presidente y le dice: señor presidente, al candidato le puede dar un ataque al corazón en el momento en que usted lo ordene. Ahí arriba se juega por todas las canicas, simplemente hay que tenerlo siempre presente, y los que somos ingenuos, porque yo lo soy en esos terrenos, nos asombramos de cómo se hace la política municipal. Yo estoy cerca de la política municipal de aquí, de donde vivo, pues, milito en el partido, hago cosas para... me piden que dé una charla, que haga una conferencia, que me entere yo, me piden que escriba cosas a veces sobre lo que está ocurriendo, los conflictos que tiene o los logros que tiene el gobierno municipal. Y cómo se juega el poder detrás, tiene unos vericuetos que no son para sensibilidades poéticas como la de un servidor. Léanlo, les recomiendo muchísimo eso. Sé qué es lo que realmente pasó con la noticia de que los trenes en España no cabían en los túneles. No, es que sí, eso pasó. Hay una serie de trenes de cercanías de vía estrecha, que se llaman, que originalmente precisamente por eso se llamaban los ferrocarriles de vía estrecha, el FEVE. Y se pidieron unos trenes que no caben en los túneles, así de sencillo. Y se tienen que volver a hacer, entonces en vez de entregarse en 2023, pues se van a entregar en 2026, porque tienen que readaptarlos. Es todo lo absurdo que quieras, han rodado ya cabezas, pero cuando pasa esto yo siempre me acuerdo, no me acuerdo en qué fue, en qué misión fue, pero una misión de miles de millones de dólares y de euros se fue al garete porque los estadounidenses construyeron en pulgadas y los europeos construyeron en centímetros. Y a nadie se le ocurrió hacer la conversión. Y estamos hablando de gente de una inteligencia que se supone superior a la promedio en la Agencia Espacial Europea, la ESA, y en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, donde se supone que hay gente brillante. Y luego no les embonaba el asunto porque uno venía en Imperial y el otro venía
en métrico decimal. Así que si eso le puede pasar a la gente de la NASA y la ESA, pues eso le puede pasar a la gente de los ferrocarriles, y sí pasó. En España, en Asturias y Cantabria nos vamos a quedar esperando nuestros trenes otros 3 años, y han caído cabezas en el ministerio, por supuesto. Es terrible. ¿Has leído Humberto Eco? Sí. En El péndulo de Foucault, creo que en El cementerio de Praga. El cementerio de Praga no lo leí. El péndulo de Foucault es la gran novela para burlarse de todos los thrillers esotéricos y todos los creyentes en paparruchas y conspiranoias. Es maravilloso. Y una de las primeras cosas que hice yo la primera vez que fui a París en 1994, ya llovió, no, en el 92, fue ir al Museo de Artes y Oficios, al Art Cemetier, a ir a la capilla a ver el péndulo de Foucault y ponerme en el lugar donde está el personaje de Humberto Eco al principio de la novela. Tonterías de fans, si quieres. El péndulo de Foucault me parece una novela excelente. El nombre de la rosa me parece una novela magnífica. Y Baudolino no la pude acabar. Lo siento. Y entonces pues ya no leí más. Quizás tenga yo que leer El cementerio de Praga. Hay cosas que me preguntan de las que no estoy enterado. ¿Cuál ha sido tu récord de audiencia hasta hoy? 320 y tantas personas. ¿Crees que en México hay racismo? Por supuesto que hay racismo en México. Hay un racismo enorme y poco reconocido. Lo vimos claramente cuando salió la película Roma, ¿no? Cuando salió la película Roma, se vio clarísimo cuáles son los niveles del racismo en México. Y es un racismo que va contra el indígena que tiene cultura indígena. Es decir, hay un racismo por simple y sencillamente el tono de la piel o la herencia indígena, étnicamente, que a mí me llama mucho la atención, porque yo tengo un alto porcentaje de herencia zapoteca por mi abuela, pero no se me nota. Y he contado ya la anécdota, pero la vuelvo a contar rápidamente. El que era el guionista del Pantera, no me acuerdo cuál son de su nombre ahora, fue un buen amigo mío y conversamos muy ampliamente sobre estos temas. Era un hombre con rasgos profundamente indígenas, claramente indígenas, que una vez a nivel él era panadero, él era taonero, pero quería ser escritor y entonces hacía reportajes. Y una vez se le ocurrió un reportaje maravilloso donde se disfrazó de indígena, o sea, se disfrazó, se puso ropa, pantalón de manta, camisa de manta, sombrero y guaraches, o sea, las sandalias mexicanas que se llaman guaraches, su morral al hombro y un fajo de billetes más gordo que el directorio telefónico, y se fue a pedir una mesa en un restaurante en México. Le dijeron que estaba lleno todo, no estaba lleno, pero no le iban a dar una mesa a un señor que parecía un campesino indígena. Se fue a uno de los mejores hoteles de México, que en aquel entonces era el Hotel del Prado, y dijo: quiero una habitación. Uy, están ocupadas todas. Es que mire, tengo dinero para pagarlo. Sí, no, señor, si el problema no es el dinero, es que no tenemos habitaciones, que sí tenían. Y así, en 2 o 3 lugares, hizo la prueba de cómo lo trataban. Unos días después, no me acuerdo si el día siguiente, unos días después, él, que habitualmente vestía de traje y corbata, yo siempre lo vi de traje y corbata, se presentó de traje y corbata al restaurante y dijo: una mesa, por favor. Sí, señor, cómo no, mire, aquí está su mesa. Y no le preguntaron si traía dinero, venía de traje y corbata, y no se fijaron que tenía rasgos indígenas porque traía traje y corbata. Le dieron de comer muy bien, luego se fue a una tienda donde no lo habían querido atender antes y ahora sí lo querían atender, y luego se fue al Hotel del Prado y dijo que quiere una habitación. Le dijeron: claro que sí, señor, ¿quiere la suite presidencial o quiere una habitación normal y corriente? Y se pasó la noche en el Prado. Entonces me contaba que eso era curiosísimo, cómo el racismo mexicano adquiría esos niveles. Y sí, a mí me parece muy curioso, pero vamos, que México es un país racista y que los insultos tipo naco, indio patarrajada y este tipo de cosas los hemos oído toda la vida. Indiorante, esa era una de las cosas con las que los niños de las escuelas ricas insultaban a los jóvenes indígenas. Y lo hemos visto en lugares muy raros. Yo tuve grupos musicales, dirigí un grupo de voces, y aparte tenía una novia
con la que cantaba muy bien, cantaba divinamente bien. Yo la acompañaba con en guitarra. Entonces una vez nos reunimos en casa de una señora muy famosa, por cierto, no voy a decir su nombre, que eran refugiados españoles, pero que habían hecho mucho dinero, refugiados de la República, y entonces en su casa nos permitió hacer la presentación del grupo para que los amigos vieran cómo iba la banda, a ver si ya podíamos ir a presentarnos en algún escenario o teníamos que regresar a ensayar otros 5 años. Y presentamos a la banda y al terminar canto un par de canciones. Bueno, yo toqué la guitarra acompañando a mi chica que cantó un par de canciones. Y había unos canapés y había un poco de bebida y hicimos vida social y de pronto se acercó a mí esta mujer que yo respetaba tanto, además. Me dice: oye, Mauricio, ¿no crees que esta niña es un poco demasiado morena para ti? Sí. Si me hubieras caído un rayo en ese momento, no me alteró tanto. ¿Perdón? Me levanté, dije: oye, vámonos. Mi chica y yo nos fuimos. Nunca volví a hablar con esta gente. Eso ocurre en realidad en las clases altas mexicanas, donde sí se miden las cosas por el tono de la piel, independientemente de lo que le pasó a mi amigo el guionista del Pantera. Eso lo hemos vivido, lo sabemos perfectamente. Nosotros patrocinábamos una escuela en Pilcaya, Guerrero, de donde los chicos que sacaban primer lugar en la secundaria iban a estudiar el bachillerato en nuestra escuela, que era una escuela de ricos, donde el pobre era yo. Si yo era pobre, imagínense cómo eran los campesinos de Guerrero que venían, los chicos campesinos de Guerrero, que venían patrocinados y becados por la escuela para estudiar con nosotros. Yo hice amistad con uno, Crisóforo, Cris, que luego fue dueño de varias imprentas y que le fue muy bien en la vida, y al que quiero muchísimo, pero vamos, estos jóvenes que venían de aquel pueblo, aquel pequeño pueblo de la frontera entre Guerrero y el Estado de México, vivieron el racismo suficiente como para que nadie pueda poner en duda el racismo mexicano. El punk fue creado por los Ramones. Mi opinión acerca de ellos, algún día el que queda, porque creo que queda uno, se enterará que hay más de 3 acordes en la música. ¿Podrías decir algo sobre la apuesta de Pascal? Puedo decir poco sobre la apuesta de Pascal porque, verás, el problema es este. Yo no puedo creer lo que decido. Es decir, no puedo decir mañana: yo creo que los Ramones son un excelente grupo musical con una gran variedad armónica, melódica y rítmica. Pues no lo puedo creer. No puedo creer que es buena la explotación de la gente, no puedo creer que es bueno el racismo. Entonces, toda la posición de Pascal es que pues, hay que creer, es mejor negocio creer en Dios que no creer en Él, me resulta absolutamente inaplicable. ¿Cómo decides creer en algo si debes creer sinceramente, profundamente, con devoción de tu corazón? No puedo creerlo. No puedo creer que me gustan las galletas de coco porque odio el coco. Creo lo que creo. Puedo alterar mis creencias con una serie de elementos, pero no por decisión mía. Es como amar. Tienes que amar a fulano, no, o a fulana, o a Dios por sobre todas las cosas, o a tu prójimo. No, mi prójimo me cae gordo, o no me cae gordo, pero amar no es una decisión volitiva, no es algo que esté controlado por la voluntad, del mismo modo en que la creencia no está controlada por la voluntad. Entonces, me parece que es uno de estos juegos filosóficos que resultan interesantes retóricamente porque no tienen ninguna validez en la vida real. Yo no puedo decidir creer en Dios aunque me conviniera. Y hay un punto sobre la apuesta de Pascal que siempre se les olvida a todos. A Pascal se le olvidó porque él creía que solo había una religión. Finalmente se volvió sacerdote, ¿no? Sí, no me acuerdo, creo que sí. Pero que hay 13,000 dioses, entonces ¿en cuál crees? ¿Cuál es el bueno? Porque es peor que no creer en ningún dios va a ser que llegues convencido de que Cristo es el salvador de tu alma y te diga Odín con su parche en el ojo: ¿y tú de qué vas, chaval? Te has jodido la vida, la muerte, te has jodido la vida eterna.
Hay 13,000 dioses, hay miles de dioses, se calculan 13,000. ¿Cómo sabes cuál es el bueno? Creer es bueno, sí, sí, en el mundo de Pascal, donde había dos opciones, o creer o no creer, pero cuando tienes una diversidad de dioses enorme, cualquier apuesta la llevas en contra. Desde el punto de vista de las probabilidades, 1 contra 13,000, no lo apostaría yo nunca. Antonio García Villarán hizo un vídeo, qué bueno, que haga muchos, él gana mucho dinero con eso, más que yo, y está muy bien. Carolina Infante, sí son hipopótamos, ya decía yo, son hipopótamos, no elefantes, ¿cómo? Y es la danza de las horas, eso sí es cierto. ¿Qué opino de María Félix? Poco opino de María, tengo muy pocas opiniones sobre María Félix. Me parece una mujer que hizo un solo papel en su vida, ¿no? Siempre actuó de María Félix. Entonces, así como actriz tan limitada como Charlton Heston, ¿no? Siempre hizo el mismo papel en la vida. Y como persona no era una gente agradable, ¿no? Entonces tengo poca opinión, no soy de repetir películas de María Félix, la verdad. Alguna vez cuando era más tonto repetía mucho las de Pedro Infante, pero de María Félix no me gustaba. Los Zombies y The Animals, ¿te parecen de esos grupos fabricados para el público? No fueron fabricados, fueron utilizados. Esos grupos salían porque los chavales querían hacer sus grupos y se reunían para hacer un grupo de rock, y luego la industria los utilizaba, más o menos desechables. Pero ten cuidado, Eric Burdon, si vive, sigue cantando. Y de una voz privilegiada, como Tom Jones. ¿Qué opina de la pseudociencia del análisis del lenguaje corporal? Que es una pseudociencia hasta cierto punto, y hasta cierto punto es la proxémica, que sí es una disciplina seria sobre el comportamiento. Es decir, tenemos un lenguaje corporal del que podemos derivar ciertas cosas, que podemos conocer, pero cuando te tratan de leer todas tus intenciones a través de eso, evidentemente es una pseudociencia. Pero hay que saber diferenciar entre lo que es la pseudociencia del lenguaje corporal y la verdadera y original proxémica. ¿Extrañas los temas sobre ateísmo? Pues ayer le hicimos el de la familia. Velo a ver. La dictadura de Nicaragua liberó a más de 200 presos políticos y los envió a Estados Unidos. Me acabo de enterar de eso esta misma mañana. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer lo que tenemos pendiente, por supuesto, que es, como todas las semanas, ya desde hace 19 o 20 semanas, tu tele rusa. Tu tele rusa iba a empezar hoy con el tonto útil, que era Roger Waters, pero bueno, ya que ya vimos lo de Roger Waters, vamos a ver qué más nos depara la tele rusa de hoy. Evidentemente, la semana próxima, muy probablemente, vamos a tener en la televisión rusa la intervención de Roger Waters y la comentarán nuestros amigos. Fíjense que han desaparecido de lo que hace Julia Davis, porque siempre quiero recordar que esto yo lo saco del Russia Media Monitor que hace Julia Davis, que es reportera de The Daily Beast y que tácitamente nos ha dado permiso de utilizar su trabajo, porque ella dice: veo la televisión rusa para que no la tengas que ver tú. Se le agradece el sacrificio, pero han desaparecido algunos de los propagandistas y se ha centrado mucho en los programas de Solovyov y de uno o dos más. La dama de hierro famosa pues ya no está allí, o sea, ya no ha sacado programas de la dama de hierro, pero quizás está muy centrada también en Margarita Simonian, la antigua jefa de Ina Finogénova y jefa de Russia Today, de RT, donde Roger Waters dice tonterías de cuando en cuando, porque fue condecorada por Vladimir Vladimirovich Putin con todas las de la ley, fue dignamente condecorada por sus servicios a la patria y a la propaganda, ¿no?
Esa propaganda que antes hacía Ina Afinogenova y que no le importó todas las otras guerras en las que se metía Rusia, pero pues esta sí. ¿Qué le vamos a hacer? Sigo esperando al abogado de Ina Afinogenova para que me demande, porque ya fue en julio del año pasado, hasta le dijo a otro señor que luego me ayuda a mí como abogado que sí, va muy en serio. Estoy esperando. Mientras tanto, vamos a ver qué nos cuenta la Telerusa de hoy. Не нравится? Creo Нравится que... смотреть, как... Sí, estamos bien. Perdón, pero es, como dicen los tontos, estos son problemas del directo. Не нравится? ¿No te gusta que los centros de Нравится смотреть, decisión как горит Донецк? queden en llamas? Горловка, ¿Prefieres ver Макеевка. cómo se queman Donetsk, Gorlovka, Makiivka? Вот это нравится, Eso сволочам. es lo que prefieren estas Мир был бы basuras. лучше без El mundo estaría mejor Pistoriusa, sin Pistorius, Baerbock que и es uno de los Scholz. ministros alemanes, Baerbock y Scholz. Без нацистской Sin las сволочи, basuras nazis засевшей в que Западной están en Германии. Alemania occidental. La ГДР República будет Democrática свободна. Alemana será libre. Свободу Libertad para los антифашистам. Вот так antifascistas. будем говорить. Es lo que vamos a decir, ¿verdad? Вот чтобы это произошло, Para que eso ocurra, para чтобы это hacerlo было posible, возможно. los Готовятся guerreros rusos русские se están войны. preparando. Самые разные Son de национальности diferentes и nacionalidades y вероисповедания. religiones. Они Están готовятся, чтобы aprestándose para ganar. Es muy curioso cómo de pronto ahora este señor que es Vladimir Solovyov, el principal propagandista, el mejor pagado propagandista de la televisión rusa, ahora vuelve a dividir Alemania en Alemania Occidental y Alemania Oriental, que era la República Democrática Alemana, y que si usted tiene poquito de memoria era tan democrática como la República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte. Pero bueno, los guerreros se alistan a ganar y por supuesto a separar otra vez a Alemania en dos, por lo visto. Байдена и к республиканцам призвал их. Es muy curioso, aquí cuentan cómo Biden acaba de dar el informe del Estado de la Nación en la Cámara de en el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso es cuando se reúnen diputados y senadores. Y en este discurso del Estado de la Nación, los republicanos más salvajes, más bestias, como Marjorie Taylor Greene, que son además los más trumpistas, los más ignorantes, los que han perseguido a víctimas de tiroteos por la calle, los antisemitas que dicen que los incendios en California los inician satélites judíos con láseres. Gente que cree eso de verdad, como esta mujer a la que vamos a ver disfrazada de foca. Entonces le estuvieron gritando a Joe Biden durante su intervención, le gritaba mentiroso y hacía su espectáculo. A esta mujer le gusta mucho hacer el espectáculo porque se lo aplauden, o por lo menos se callan los republicanos que le deberían decir, oye, no te comportes así. Y así lo contó la televisión rusa. Байдена и к республиканцам призвал их, se dirigió a цитата, los republicanos «окончить pidiéndoles que свару dejaran de ради pelear свары, solamente помочь por ему pelear сделать y lo Америку ayudaran снова». a hacer América grande de nuevo. Make America great again. No es cierto. Biden nunca pidió hacer América grande de nuevo, hacer Estados Unidos grande de nuevo. Ese es el lema de Donald Trump, que ahora de pronto se lo trasladan a Joe Biden porque se dan cuenta que es una tontería de lema, pero ahora lo usan como su propaganda. Los republicanos saludaron el discurso de Biden con silbidos y gritos con descontento, en particular la congresista o diputada Marjorie Taylor Greene, que gritó mentiroso, lo que se escuchó por todo el auditorio. No es un auditorio, es el Congreso de los Estados Unidos, es la Cámara de Diputados, donde van también los senadores. También trajo un gran globo blanco al Congreso. Estaba vestida toda de blanco y era una pista obvia del reciente escándalo del globo meteorológico chino. Globo meteorológico chino, porque dicen que es un globo meteorológico, pero nadie sabe si es un globo meteorológico. Al parecer China tiene multitud de globos reuniendo inteligencia por todo el mundo y no son globos meteorológicos. Pero bueno,
Así se cuenta la historia y así le recuentan la historia. Y si le recuentan la historia a los rusos, más lo hacen cuando vuelven a contar la Segunda Guerra Mundial de una manera que usted nunca la había oído. Efectivamente, hace 80 años se rompió el sitio de Stalingrado y se ganó la batalla de Stalingrado y fue el inicio de los avances de la Unión Soviética contra el ejército nazi, contra el ejército alemán. Cosa muy importante a recordar, una de las razones por las que la Unión Soviética logró resistir heroicamente la invasión nazi fue porque contó con el apoyo de alimentos, armas de todo tipo y suministros diversos del programa Lend-Lease, préstamo arrendamiento de los Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos y el Reino Unido metieron grandes cantidades de tanques, de aviones, de vehículos, de alimentos y demás durante todo el tiempo que la Unión Soviética, estuvo peleando contra los nazis, contra la invasión nazi que se ocurre después de que Hitler pierde la batalla de Inglaterra. Nada de esto le quita heroísmo al pueblo soviético, al ejército soviético en su lucha contra el nazismo, pero pone las cosas en perspectiva. La perspectiva es que la guerra no la ganaron los estadounidenses, como dicen las películas, pero tampoco la ganó la Unión Soviética, como dicen algunas personas. La guerra la ganaron los aliados y sin todos los aliados no se habría ganado la guerra. Pero ahora nos la cuentan de nuevo. ¿Recuerda usted que Europa estaba totalmente ocupada por los nazis? Europa había iniciado una Blitzkrieg en 1939 con la que ocupó Bélgica, Holanda, toda la Europa existente, toda la Europa hasta Polonia, fue ocupada por los nazis y no tenía gobiernos propios. Salvo, la parte oriental de Polonia se la ocupó Stalin, porque se había puesto de acuerdo con Hitler para partirse Polonia en el 1939 al iniciarse la guerra. Esta es una nueva forma de contar la guerra. Hace 80 años en Stalingrado luchamos contra el ataque del occidente colectivo. Del occidente colectivo. Contra nuestro país. Muchos se unieron a los alemanes habiéndose acercado al río Volga. Toda Europa estaba del lado de la Alemania fascista. Sí, porque había sido invadida, porque había sido derrotada, y aún así había resistencia en todos lados. Y no eran los europeos los que querían estar del lado de la Alemania fascista. Mucho de la Europa moderna nos recuerda la forma en que estos países se comportaron antes de la Segunda Guerra Mundial, ocultándose uno detrás del otro, impulsaron a una nación nazi a hacer la guerra contra la Rusia soviética. Cuando la guerra finalmente comenzó, toda la Europa continental tomó el lado de los nazis, junto con todos sus recursos del complejo industrial militar y todos sus ejércitos. Ahora la idea es que toda Europa peleó con Hitler contra la pobrecita Rusia que estaba solita en el mundo. La gente a la que está dirigida la televisión rusa es gente mayor que sabe que esto no es cierto, pero también es gente muy, muy mayor que quizás pueda hacer que le cuenten ahora esta historia. Que la Francia libre, que los resistentes holandeses, que todas las resistencias que también fueron parte de los aliados por toda Europa, ahora eran nazis todos. Esa es la historia que se le está contando a los rusos. Y termino más o menos por aquí. El cretino hanseático, ahora le dice hanseático por la Liga Hanseática, Olaf Scholz, que es el primer ministro socialista alemán, me ha vuelto a sorprender. Ha decidido mandar 14 tanques Leopard 2 y 88 Leopard 1. 1488. Y aquí Margarita nos dice, quizás no todo el mundo sabe acerca del 1488. No me acuerdo cuál es el 14, déjenme buscarlo rápidamente.
pero 88 es una forma de nombrar a Hitler. La octava letra del alfabeto, en el alfabeto inglés o el alfabeto alemán, es la H. 88 es HH, Heil Hitler. Y 14 son las 14 palabras del supremacismo blanco, un eslogan nacionalista de David Lane, que no se utiliza, ambos son eslogans o símbolos nazis actuales, neonazis, no tienen nada que ver. Pero la visión conspiranoica de que son 14 tanques de un tipo y 88 de otro tipo porque están celebrando a Hitler requiere una mentalidad conspiranoica como la de estos personajes. Quizás no todo el mundo sabe acerca del 1488, que es un críptico símbolo nazi. No lo podría uno inventar. 14 Leopards de un tipo y 88 de otro. No creo que esto pudiera ocurrir accidentalmente. Pues yo sí. No creo que el heredero de los socialistas que fueron aniquilados en los campos de concentración de Hitler, que es Olaf Scholz, hiciera esto como un homenaje a Hitler. Pero es muy fácil disfrazarlo así, sobreinterpretar la realidad. Pero sobre las negociaciones ya no estamos hablando con nadie, dice Margarita Simonian, que es la directora de Russia Today. Solamente estamos defendiendo a nuestro pueblo, nuestros intereses, nuestro país y nuestro mundo, nuestra visión del mundo, utilizando el único medio a nuestra disposición que nos quedó después de que agotamos la posibilidad de negociaciones. Nos vemos obligados a ir hasta el final, porque como ha dicho nuestro líder, obviamente Vladimir Putin, y no estaba bromeando, ¿quién necesita el mundo si Rusia no está en él? No lo necesitamos, yo no lo necesito, no quiero vivir en un mundo que no tenga Rusia. ¿Qué sentido tendría? Muy patriótico, eso sí, muy patriótico es. Y terminamos. ¿Qué dijo Trump? Si me convierto en presidente, terminaré este conflicto en 24 horas. Hay poderes sensibles que entienden a dónde llevará todo esto. No se puede derrotar a un país nuclear. Este es un mito que ha estado repitiendo la televisión rusa. No se puede derrotar a una potencia nuclear. Salvo que sí, se puede, y han sido derrotadas. Francia es una potencia nuclear que fue derrotada en Vietnam, y Estados Unidos, la mayor potencia nuclear, fue derrotado en Vietnam. Y la Unión Soviética, una potencia nuclear, fue derrotada en Afganistán. Claro que se ha podido derrotar a una potencia nuclear, siempre y cuando no utilice sus armas nucleares. Pero ese mito está utilizándose para mantener el ánimo de la gente en el sentido de que Rusia va a vencer. Y aquí es donde entran en una discusión interesante. Y bueno, simplemente deja claro, el problema es que Trump no va a ser presidente. Ya se han dado cuenta en Rusia que es muy difícil que Trump repita en el 2024. Ahora mismo, dice el director del Instituto de Países del CIS, Igor Shishkin, el señor Macron está prácticamente en guerra contra nosotros. Macron es el único que ha seguido tratando de hablar con Putin. Baerbock tenía razón, Europa está en guerra contra nosotros, está mandando el equipo que está matando a nuestros civiles. No han muerto civiles rusos. Los civiles que han muerto son todos ucranianos y son decenas de miles, por cierto. Y nuestros soldados a manos de los ucranianos. Mientras tanto se está frotando sus pequeñas manecitas mientras nosotros seguimos sin apoyar a los luchadores por los derechos de la población musulmana en Francia, que están siendo oprimidos de la peor forma. No, mira, quienes están siendo oprimidos de la peor forma son otros. No digo que sea una situación excelente la de los musulmanes en Francia, pero no están siendo oprimidos de la peor forma, e invitarlos a que se levanten en armas contra el gobierno francés no creo que sea la forma de garantizar que se respeten todos sus derechos. Ideas mías.
Я уже предлагала. Sí, eso ya lo да. sugerí yo. Извините, можно ¿Puedo вот уточнить? aclarar algo, Я dice в кои-то веке Margarita? согласна с Dices que Майклом. Вы tenemos говорите, la у нас есть capacidad de возможность derrotar разгромить ВСУ. А a почему las мы fuerzas тогда до armadas сих пор их ucranianas. не разгромили? А вот Entonces, это ¿por другой qué вопрос. todavía no las derrotamos? Es otra pregunta. Es Это una pregunta вопрос к independiente. президенту. Esa es una pregunta Почему que hay и que hacerle al когда presidente. Y ahí es donde ella se descacharra de la risa porque se da cuenta que ha metido la pata. ¿Dónde y cómo él decidirá que debemos Что нам нужно начинать? comenzar? Он же сказал, Él мы dijo, на no hemos полную empezado мощь a pelear Путин воевать не todavía начинаем. Его en слова, toda nuestra его. capacidad. Son sus palabras. У него есть Tiene причины, razones para, no по dar, каким para todavía no dar до la сих пор не orden отдал команду нашей para que армии nuestro воевать на ejército полную мощь. luche con Наверное, todo есть. su poder. Probablemente la tiene. Y ahí Margarita de Simonian tuvo que mirar para otro lado porque a quien había puesto en duda de por qué no estamos peleando con toda nuestra fuerza, que yo creo, y los estrategas dicen que Rusia ha empeñado toda su fuerza y por eso está probablemente por iniciar otra movilización, pues sería poner en duda por qué Putin no está mandando toda su fuerza en contra de Ucrania. Lo que está mandando son a decenas de miles de reclutas recientes y de personas sacadas de las prisiones por Prigozhin, el director, el dueño y jefe del grupo mercenario Wagner. Está lanzando en oleadas a morir por miles, sin nada de entrenamiento, en una verdadera picadora de carne. Y lo estaban dando a morir, lanzándose en oleadas contra los ucranianos en los distintos frentes de batalla, porque hay un larguísimo frente de batalla a lo largo de todo el oriente ucraniano. Y es terrible que alguien pueda tenerle tal desprecio a sus fuerzas como para lanzarlos a misiones suicidas, que vamos, una misión suicida puede darse si militarmente es necesaria, pero oleadas y oleadas de personas que van a morir contra soldados que están claramente mejor preparados y mejor armados que ellos, es una barbaridad, y es otra de las barbaridades, pues, del señor Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a acabar pronto. ¿Qué opinión tienes sobre el ministro de Trabajo, Yolanda Díaz, y su labor? ¿La consideras igual de criticable o despreciable que Pablo Iglesias o Irene Montero? Es más lista, muchísimo más lista. A ver, Yolanda está ahora hablando de una serie de cuestiones que la hacen sonar como una socialdemócrata de pro. El único problema es que no lo es. Yolanda Díaz es miembro del Partido Comunista Español y se dio de baja en Izquierda Unida porque Izquierda Unida no respondía a las expectativas, deseos e ideario fundamental del Partido Comunista Español, que cualquiera de ustedes puede leer si va a internet, va a Google y pone Partido Comunista Español y va al sitio web del Partido Comunista Español, donde explica cómo su objetivo es precisamente instaurar la dictadura del proletariado y estatizar el 100% de todas las empresas productivas u organizaciones productivas que puedan existir en España, que es lo que hacen los partidos comunistas, para eso son. Pero está fingiendo ser otra cosa, aunque hace poco se salía de Izquierda Unida porque no era lo suficientemente radical de acuerdo a las ideas que ella tiene. Esto no es además no es ningún secreto para ella, que ella ha escrito un amplísimo prólogo al manifiesto del Partido Comunista o el manifiesto comunista de Karl Marx y Federico Engels. Y he leído el prólogo que ha escrito y en ningún momento dado está poniendo en duda los principios que se establecen en el manifiesto comunista, los adopta y los asume como propios, como la parte esencial de su ideología, que ahora está desaparecida. Eso evidentemente es motivo de alarma porque tiene un mero objetivo electoral. Un mero objetivo electoral que además está llevando a cabo Yolanda Díaz, volviendo a repetir el embuste de Podemos. Me explico. Podemos nace con la idea de que vamos a ser distintos de todos los demás partidos políticos. ¡Sí! Y para ser distintos todos nosotros, las decisiones las van a tomar las personas. Las decisiones las toma la gente. Entonces, nosotros no vamos a tomar decisiones ni vamos a ser los líderes. Decían en aquel entonces Carolina Vescanza, Luis, no me acuerdo cómo se llamaba, Monedero, Juan Carlos Monedero
Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, los 5 lobitos que iniciaron Podemos. No, nosotros no vamos a tomar las decisiones. Las van a tomar ustedes, la gente. Nos vamos a reunir en círculos donde se va a analizar la realidad, como círculos de estudios antiguos comunistas, y de donde van a salir las políticas que pondremos en práctica cuando tengamos el poder. Son ustedes, sois vosotros los responsables de cómo va a ser el partido. Y entonces la gente se empezó a reunir en círculos con una ilusión extraordinaria. Lo que pasa es que yo para entonces era ya muy cínico, pero yo veía los círculos aquí en Gijón y gente que yo conozco, gente mayor de edad, no solo gente muy joven, gente mayor de edad que se entusiasmó y se ilusionó y se iban al círculo para analizar la realidad y proponer las mejores políticas que iba a poder ofrecernos Podemos cuando tuviera el poder, porque estaba destinado a ir directo a la presidencia que iba a ocupar Pablo Iglesias, pues, con la modestia que le caracteriza, pues porque se sentía obligado, ¿no? Los círculos fueron el mayor embuste de la historia, uno de los mayores embustes políticos que yo he visto en mi vida. En mi vida. No sirvieron para nada. No marcaron ni una sola política, no alteraron para nada el rumbo que originalmente los 5 dueños del partido habían establecido. 5 dueños que nunca quisieron tener militantes. Podemos no tiene militantes, no es un partido político en el sentido estricto porque no tiene militantes, tiene inscritos. Y la gente se inscribía con su teléfono móvil. Y entonces la gente de Luis, ¿cómo se apellidaba Luis, hombre? La gente de Luis tenía muchísimos teléfonos móviles con los cuales también votaba. Entonces, pues, es como cuando votan hasta los muertos, ¿no? Tienes las elecciones ganadas cuando votan todos los que tú quieres, cuando tienes votos a tu favor. Por lo menos eso se dice, no lo puedo demostrar, así que tampoco lo estoy haciendo como acusación. Es un chisme, nada más. El hecho real es que los que deciden son los inscritos, pero ninguno es militante, ninguno tiene voz dentro del partido como la puedo tener yo dentro de mi partido, o como lo puede tener alguien del PP dentro de su partido, de derecha. Entonces, la gente que siguió a Podemos se reunió en círculos para ser parte del partido que lo iba a cambiar todo, y ni fueron parte del partido ni los círculos sirvieron absolutamente para nada. ¿Qué ha hecho Yolanda a partir del año pasado? Mediados del año pasado. Nombrar a una serie de personas que van a estar a cargo de convocar a la gente a hacer el análisis de la realidad y establecer las políticas que ella va a llevar a cabo en los distintos rubros y ramas del gobierno y de la toma de decisiones de España. E hizo un acto donde presentó un montón de gente, incluso gente a la que yo conozco y respeto, por ejemplo, en las áreas de ciencia, y que esa gente va a hacer las consultas populares mediante las cuales se van a tomar las decisiones de todo el pueblo para saber cómo se va a gobernar cuando Yolanda Díaz sea presidenta, por supuesto. Y en 8 meses no han hecho nada, tampoco. Ni lo van a hacer. Es decir, es otra vez el mismo engaño, tú vas a ser el que toma las decisiones, el poder para el pueblo, pero el pueblo soy yo. O sea, tú eres el pueblo allá afuera, pero al interior de mi movimiento, que es un movimiento el que está encabezando Yolanda, pues no, el pueblo soy yo, y mis amigos y mis cofrades. En ese sentido, su labor como ministra de Trabajo ha sido buena porque se ha mantenido dentro de los límites que establecen el ideario y los objetivos y el plan de gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Y si no, ve el plan de gobierno con el cual gana las elecciones el Partido Socialista Obrero Español en 2019 y ve si lo que se ha aplicado es algo novedosísimo que se le ocurrió a Yolanda un día que era genio o lo mismo que han propuesto los socialistas que debe hacerse cuando estamos en el gobierno. Revísalo. ¿Ha sido una buena ministra del Trabajo? Sin duda. Como candidata le tengo muchísimo miedo, no a que gane, va a tener votos que le permitan seguir en el gobierno probablemente, que le hagan necesaria la participación de su fracción parlamentaria para que el PSOE conserve el poder y no se le entregue a la dupla cada vez más radicalizada del PP y Vox. Es posible. Pero le tengo miedo a la desilusión que esto crea en la gente. A los que te dicen que son distintos de los otros políticos y resulta que sí son distintos, pero son peores. Donde las decisiones no las toma la militancia votando.
hemos tenido 3 votaciones en el pequeño partidito que es el PSOE en Gijón. No se han tomado decisiones que algunas no han gustado a las dirigencias regionales y nacionales, pues lo sentimos, pero fue lo que votamos. Participamos, militamos, votamos. ¿Qué es lo que deben hacer todos los partidos? No es que uno sea excepcional porque es muy simpático y es rojo, no. Eso es lo que tiene que hacer un partido democrático, lo que no hace Podemos. Yo he participado en conferencias políticas, yo he participado en grupos para definir políticas que van a ser parte de los programas de gobierno nacional, regional, municipal. Es normal. En Podemos no. En Podemos nada de eso es. Entonces siento que que Yolanda puede volver a decepcionar a otra nueva generación. 8 años después de que los decepcionó brutalmente Podemos. Unos años después las expectativas de Podemos se fueron al garete. Hoy pelean entre el 5 y el 10% de los votos. Lo mismo que peleó Izquierda Unida siempre. Sí, 18% de los votos ya era lo máximo que llegó a tener Izquierda Unida. Que reúne un montón de grupos de izquierda revolucionaria, de izquierda radical, de izquierda leninista. Entonces, volverle a decir ahora a los jóvenes de ahora, que ya son distintos de los jóvenes de 18 años, que ahora sí ellos van a poder participar de otra manera, que no tienen que participar en los partidos democráticos tradicionales, porque hay una nueva forma en la cual ellos van a ser la voz que se escuche en las instancias de gobierno, es volverlos a engañar y volver a generar una generación de decepcionados de la política que llegan a la conclusión de que todos son iguales. Eso es lo que me preocupa de Yolanda García a mí. En fin. ¿Qué opinas de la actuación hipócrita de Rusia en Turquía mientras se intensifican sus ataques en Ucrania? Se suma la ayuda humanitaria internacional luego de los terremotos recientes. Está bien, yo creo que debe hacerlo. Ucrania se ha unido y ha mandado equipos y personal. Ucrania, el país agredido, ha mandado equipos y personal a Turquía. En casos de desastre, mira, no se miran esas cosas. Solo puede realmente cometer la atrocidad el propio gobierno del país afectado. Erdogan está cometiendo algunas barbaridades, pero inevitablemente yo me tengo que acordar del terremoto de 1985 que viví en México, del que fui primero rescatista y luego gente de acopio y distribución de materiales, de logística en la base Cibeles, en donde está la reproducción de la estatua de las Cibeles de Madrid, que está en la colonia Roma en México, donde se puso una base de acopio y distribución de todo tipo de materiales, comida, pañales, material de curación, sopletes de oxiacetileno, que alguno me ayudó a conseguir, algún gran amigo como Luis Carbajo. Y yo me acuerdo cuando el gobierno mexicano dijo que no necesitaba ayuda internacional. Y el gobierno mexicano dijo esto cuando se oían los gritos de la gente debajo de los escombros en la colonia Roma y sobre Avenida Insurgentes. Y el hijo de Miguel de la Madrid diciendo que México se las podía arreglar solo, cuando no se las podía arreglar solo, cuando no tenía las herramientas, el personal, el conocimiento, ni la cantidad de gente necesaria para responder a la atrocidad que fue aquel terremoto, donde cayeron, por supuesto, sobre todo edificios de gobierno construidos con corruptelas, con varilla de menor calibre, con demasiada arena en el hormigón o concreto, con diseños inadecuados, con todo aquello por donde podían robar dinero los contratistas del gobierno, para que luego se cayeran encima de la gente, los hospitales, las oficinas de gobierno, las escuelas, que no se cayeron encima de los niños porque el terremoto fue a las 7:19 de la mañana. Si ha sido a las 8:19, el desastre no te lo hubieras acabado. Eso lo puede hacer un gobierno. Erdogan está metiendo la pata, pero no tanto como la metió de la Madrid. A mí me llegaron a cortar cartucho en el Parque México, soldado. Y yo no estaba haciendo nada heroico. Yo quería llegar a donde estaba el Socorro Alpino de México, que era en el centro de la ciudad, donde nos íbamos a reunir.
pero en este caso que Rusia mande gente, que Ucrania mande gente, que todos los países que puedan manden gente, es urgentísimo, porque nadie de los que están abajo de los escombros tiene la culpa, y puede sacar a miles y miles de ellos todavía, a miles y miles de ellos. Y niños, 2 semanas después salen del hospital de la mujer en México, en el centro médico, salían niños a los 10 y 12 días, bebés recién nacidos que habían soportado estar allá abajo, bajo los escombros, durante 10 y 12 días. No hay nada malo que pueda yo decir de nadie que envíe ayuda a Turquía en este momento. Me siento terriblemente identificado, porque lo que yo viví allí me convirtió en otra persona distinta. Me han preguntado cosas grupos que no sé, personas que ignoro. ¿Crees que aumentará el terrorismo, el ciberterrorismo en Europa financiado por Rusia? Vamos a terminar con esto. No lo creo. No lo creo. Lo que sí va a incrementarse es el apoyo de Rusia a las personas que les convienen. Y quienes les convienen es la ultraderecha. No nos hagamos tontos. Este cuento de que los nazis son ellos y nosotros no es cierto. Quien está apoyando a los nazis en Europa, quien ha dado dinero a los nazis en Europa, quien es amigo de los nazis de Europa, es Vladimir Putin. No es Rusia, ni son los rusos de la calle, por favor. Pero quien le ha dado dinero a Marine Le Pen para salvarle el trasero a su miserable partido, que ahora se llama el Reencuentro Nacional, ya no se llama el Frente Nacional que se llamaba antes, la Asamblea Nacional. Quien le dio dinero fue Putin. Quien se fotografía con los extremistas es o Putin o Alexander Dugin, que es la voz de la conciencia de Vladimir Putin. Quien está hablando de apoyar a quienes les interesan son los propagandistas de Putin, quien está apoyando a los musulmanes en Francia, quien está pidiendo que se lancen ataques nucleares contra Berlín, Londres, Madrid, París y Roma, pues son los propagandistas de Putin. Así que creo que ahí queda clarísimo. Creo que queda clarísima la situación. Bueno, pues con eso, que ya no tenía yo creo que tampoco mucho más que contar, vamos a terminar. Yo quería hablar hace tiempo de la edad, ahora que ya soy más viejo, pero no es el momento. Otro día hablaremos de eso. De ahí en fuera, bueno, los más que me preguntan, pues ya no lo pudimos contestar hoy. En otra ocasión quizás podremos contestarlo. Soy Mauricio José Schwartz. Hay 224 personas viéndonos, hay 206 a las que le gustó esto, hombre, y 2 a las que no. A las personas a las que no les gustó, pues hombre, les ofrezco disculpas. Vamos a tratar de no cambiar, porque nos gusta como somos, aunque no les podamos caer todo lo bien. Como dice una canción de mi pueblo, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por preguntar, gracias por participar, gracias por dudar y sobre todo gracias por pensar. Y como decimos todas las semanas, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.